Bueno, vamos a meternos de lleno en una película que, para bien o para mal, marcó un antes y un después en el cine de acción y ciencia ficción del siglo XXI. Estoy hablando de Transformers: La venganza de los caídos, la segunda entrega de la saga dirigida por Michael Bay, que llegó a los cines en el año 2009 y que generó una cantidad absurda de dinero en taquilla, una montaña de opiniones divididas entre críticos y fans, y un espectáculo visual que, incluso hoy en día, sigue siendo difícil de superar en ciertos aspectos, así que ponte cómodo, porque vamos a desglosar esta bestia cinematográfica desde todos los ángulos posibles, desde su premisa básica hasta los detalles más técnicos, pasando por el reparto, los giros argumentales, la producción y todo lo que necesitas saber para entender por qué esta película sigue dando de qué hablar tantos años después de su estreno. Empecemos por lo más fundamental, que es la premisa de la película. La historia arranca 2 años después de los eventos de la primera película de Transformers, aquella que nos presentó a Sam Witwicky, un adolescente aparentemente normal, que se vio envuelto en una guerra intergaláctica entre robots gigantes que podían transformarse en vehículos, aviones y todo tipo de maquinaria. En aquella primera entrega, Sam, interpretado por Shia LaBeouf, se convirtió en un héroe improbable al ayudar a los Autobots, liderados por el legendario Optimus Prime, a derrotar a los Decepticons y a su líder Megatron en una batalla épica en Mission City. Ahora, en La venganza de los caídos, la cosa se pone mucho más seria. Sam intenta volver a una vida normal. Está a punto de irse a la universidad, quiere ser un chico universitario común y corriente, salir de fiesta, estudiar, tener una relación a distancia con su novia Micaela Banes, y básicamente olvidarse de que una vez salvó al mundo junto a un camión alienígena de 18 ruedas. Pero claro, como suele pasar en estas películas, el universo tiene otros planes para él. La premisa central gira en torno al descubrimiento de que la presencia de los Transformers en la Tierra no es algo reciente. No, no. Resulta que estos seres mecánicos han estado visitando nuestro planeta desde hace miles y miles de años, mucho antes de que la humanidad tuviera siquiera la capacidad de registrar su historia. Y aquí es donde entra en juego uno de los elementos más fascinantes de la trama. Existe un Transformer antiguo, increíblemente poderoso, conocido como The Fallen, o El Caído en español, que tiene una cuenta pendiente con la Tierra y con toda la raza humana. Este ser es uno de los Primes originales, uno de los primeros Transformers que existieron, y su objetivo es activar una máquina ancestral escondida en nuestro planeta que tiene la capacidad de destruir el Sol para convertirlo en energía, en Energon específicamente, que es la fuente de vida de los Transformers. Sí, básicamente quiere apagar nuestro Sol como quien apaga una lámpara, y a él le da exactamente igual que eso signifique la extinción de toda la vida en la Tierra. Mientras tanto, Sam Witwicky descubre que un fragmento del All Spark, aquel cubo cósmico de la primera película, le ha transferido información directamente a su cerebro. Empieza a ver símbolos extraños, tiene visiones, no puede concentrarse en clase, y básicamente se está volviendo loco sin entender por qué. Esos símbolos resultan ser un mapa, una especie de código que revela la ubicación de la matriz del liderazgo, un artefacto antiguo que es la llave para activar la máquina del Sol. Así que de repente, Sam se convierte en el objetivo número 1 de los Decepticons, que necesitan esa información para encontrar la matriz y entregársela a The Fallen para que pueda completar su plan de destrucción total. Es una premisa que, si lo piensas con calma, tiene muchas capas. Por un lado tienes la historia personal de Sam, un chaval que solo quiere ser normal, y que se ve arrastrado a una aventura que no pidió. Por otro lado, tienes la mitología expandida del universo Transformers, con los Primes originales, la historia antigua de los Transformers en la Tierra, y la revelación de que la guerra entre Autobots y Decepticons es mucho más profunda y antigua de lo que nadie imaginaba. Y por encima de todo eso, tienes la amenaza existencial más grande posible, la destrucción literal del Sol, y con él, de toda la vida en nuestro planeta. No es poca cosa, la verdad. Ahora hablemos de los personajes principales, porque esta película tiene un reparto bastante amplio, y cada uno cumple una función específica dentro de la trama. En primer lugar, obviamente tenemos a Sam Witwicky, que sigue siendo el centro emocional de la historia. Sam es ese tipo de protagonista con el que mucha gente puede identificarse, no porque todos hayamos tenido amigos robots del espacio, sino porque representa a la persona común que se ve superada por circunstancias extraordinarias.
En esta segunda película, Sam está en un momento de transición vital. Se va a la universidad, tiene que dejar atrás a su familia, a su novia y también a Bumblebee, su guardián Autobot. Hay una escena bastante emotiva al principio, donde Sam le dice a Bumblebee que no puede llevárselo a la universidad, que necesita intentar ser un chico normal por una vez en su vida. Y Bumblebee, que es un robot gigante de guerra, literalmente se pone a llorar con lágrimas de lubricante o lo que sea que tengan estos tipos por dentro. Es un momento que te aprieta un poquito el corazón, aunque suene ridículo decir eso sobre un Camaro amarillo que dispara cañones de plasma. Pero bueno, así funciona la magia del cine. Shia LaBeouf, hay que reconocerlo, le mete unas ganas tremendas al papel. El tipo se entrega completamente, corre como si de verdad lo persiguieran robots asesinos, grita con una desesperación bastante convincente, y tiene esa energía nerviosa y caótica que encaja perfecto con el tono de la película. Hay momentos donde Sam está al borde del colapso mental, viendo símbolos por todas partes, escribiendo ecuaciones alienígenas en las paredes de su dormitorio, como si fuera una versión adolescente de Una mente brillante, pero con más explosiones y menos premios Nobel. Y LaBeouf consigue transmitir esa angustia de una manera que funciona dentro del contexto de la historia. No estamos hablando de una interpretación que vaya a ganar un Oscar, claramente, pero dentro de lo que la película necesita, el chaval cumple, y cumple bien. Luego tenemos a Micaela Banes, interpretada por Megan Fox, que en esta segunda entrega tiene un papel algo más activo que en la primera, aunque no tanto como muchos hubieran querido. Micaela ya no es simplemente la chica guapa que mira las batallas desde lejos. Aquí se mete de lleno en el conflicto, tiene sus propias escenas de acción, y hay un momento interesantísimo con un Decepticón pequeñito llamado Willy, que ella captura y básicamente domestica, lo cual le da una dinámica diferente. Además, la relación entre Sam y Micaela tiene un conflicto bastante humano, que cualquiera que haya intentado mantener una relación a distancia puede entender. Él se va a la universidad, ella se queda trabajando en el taller de su padre, y hay esa tensión de ¿vamos a aguantar esto?, que es curiosamente el problema más realista de toda la película, rodeado de robots alienígenas que quieren destruir el sistema solar. La vida es así a veces, ¿no? El mundo se puede estar cayendo a pedazos, pero tú sigues preocupado por si tu pareja te va a contestar el mensaje. Y hablando de personajes nuevos que se suman a la fiesta, aquí aparece uno que se roba absolutamente cada escena en la que está, el agente Simmons, interpretado por John Turturro, que regresa de la primera película pero con un giro. Ya no es el agente del gobierno todo estirado del Sector 7, porque esa organización fue desmantelada. Ahora el tipo trabaja en la charcutería de su madre, literalmente cortando jamón con un delantal, y cuando Sam lo encuentra para pedirle ayuda, hay un contraste cómico brutal entre lo que este hombre fue y en lo que se ha convertido. Turturro le inyecta una energía ridículamente divertida al personaje, con ese sarcasmo punzante y esa actitud de tipo que ya lo ha visto todo, y no le sorprende nada. Su arco en la película es bastante entretenido, porque pasa de estar vendiendo embutidos a infiltrarse en el Smithsonian, y luego terminar en Egipto, en medio de una zona de guerra. Menuda semana laboral, ¿verdad? También entra en escena Leo Spitz, el compañero de cuarto de Sam en la universidad, interpretado por Ramón Rodríguez. Leo es el típico conspiranoico que tiene un blog sobre avistamientos de alienígenas y que está convencido de que el gobierno nos oculta cosas. Lo irónico es que tiene toda la razón del mundo, solo que nadie le cree. Es un personaje que funciona como alivio cómico, aunque hay que admitir que a veces se pasa un poco de histérico. Grita mucho. Demasiado, quizás. Pero cumple su función de ser el tipo normal que reacciona como cualquiera de nosotros. Reaccionaría si de repente un robot de 15 metros te persigue por el campus universitario, corriendo, llorando y cuestionando todas las decisiones que te trajeron hasta ese punto. En el bando militar regresan el mayor Lennox, interpretado por Josh Duhamel, y el sargento Epps, interpretado por Tyrese Gibson, que ya demostraron en la primera película que son los soldados más duros del planeta. En esta segunda parte, trabajan directamente con los Autobots en una unidad especial llamada Nest, que es básicamente una alianza entre el ejército estadounidense y los Transformers para cazar Decepticons por todo el mundo. La dinámica entre estos militares y los Autobots es algo que la película muestra en la espectacular secuencia de apertura en Shanghái, que sinceramente es una de las mejores aperturas de cualquier película de acción de esa época. Tienes a soldados humanos coordinándose con robots gigantes
para neutralizar a un Decepticon masivo que se esconde en una zona industrial, y la escala de la destrucción es simplemente demencial. Bai sabe dirigir secuencias de combate. Eso no se le puede negar ni queriendo. Del lado de los Autobots, Optimus Prime está más imponente que nunca. Peter Cullen, el actor de voz que le da vida, tiene esa gravedad en la voz que te hace creer que este robot de verdad lleva millones de años siendo líder. Y en esta película le dan algo que los fans estaban pidiendo a gritos: peleas de verdad, cuerpo a cuerpo, brutales. Hay una secuencia en un bosque donde Optimus se enfrenta él solo contra 3 Decepticons a la vez, incluyendo a Megatron, y es probablemente la mejor pelea de toda la franquicia. Optimus se mueve con una ferocidad que no habíamos visto antes, arrancando piezas, usando sus espadas, y en un momento dado, suelta una frase que se quedó grabada en la memoria colectiva de todos los que vimos esa película en el cine. I'll take you all on. Traducido sería algo como: me los cargo a todos. Y lo dice con tal convicción que por un segundo te lo crees completamente, aunque sean 3 contra 1. Esa pelea tiene un desenlace que no voy a revelar, por si alguien no la ha visto todavía, pero digamos que es un giro que le da un peso emocional tremendo al resto de la película y cambia completamente las reglas del juego. Megatron, por su parte, regresa, porque claro, en las películas de acción, los villanos nunca se quedan muertos del todo. Hugo Weaving le presta su voz otra vez, y aquí descubrimos que Megatron no es el jefe final que pensábamos, sino que en realidad responde ante The Fallen, su maestro. Esto le da una dimensión interesante al personaje, porque lo vemos por primera vez en una posición de subordinación, casi servil ante un ser más poderoso que él, lo cual contrasta con la arrogancia despótica que mostró en la primera película. Megatron, el tirano absoluto de los Decepticons, resulta que tiene su propio jefe, y eso humaniza al villano de una manera extraña. Bueno, humaniza es una palabra curiosa para un robot alienígena malvado, pero ya me entendéis. The Fallen en sí mismo es un villano con un concepto fascinante, pero que, siendo sinceros, no termina de aprovecharse del todo en la película. La idea de un Prime original que traicionó a sus hermanos, que fue desterrado por su codicia y que ha estado esperando miles de años para ejecutar su venganza, eso da para una historia épica al nivel de una tragedia griega. Pero en la práctica, The Fallen aparece relativamente poco en pantalla, y cuando finalmente entra en combate al final, la resolución es más rápida de lo que uno esperaría para un antagonista de ese calibre. Es una de esas situaciones donde el concepto es mejor que la ejecución, lo cual es una lástima, porque los ingredientes estaban ahí para algo verdaderamente memorable. Otro personaje que merece mención especial es Jetfire, un antiguo Decepticon que desertó y se pasó al bando de los Autobots. Lo encuentran en el Museo Nacional del Aire y del Espacio en Washington, transformado en un SR-71 Blackbird, y cuando despierta, resulta ser un robot viejo, decrépito, que camina con un bastón improvisado y que se queja de todo como un abuelo gruñón en una reunión familiar. Es un personaje que aporta mucho humor, pero también información crucial sobre la historia antigua de los Transformers y sobre The Fallen. Además, Jetfire tiene un momento heroico hacia el final de la película que es genuinamente emocionante y que demuestra que hasta el robot más viejo y oxidado puede tener un impacto decisivo cuando más se necesita. Ahora bien, si hay algo por lo que esta película ha sido tanto elogiada como criticada, es por la cantidad absurda de acción que contiene. Michael Bay es un director que entiende el espectáculo visual como pocos en la industria. El hombre tiene un ojo para la composición de planos de destrucción masiva que roza lo artístico, y digo esto sin ironía alguna. Las explosiones en una película de Bay no son simples efectos pirotécnicos, son casi poesía del caos. Cada bola de fuego está iluminada con luz dorada, la cámara se mueve en ángulos dramáticos, hay cámara lenta en los momentos justos, y todo tiene ese toque de grandiosidad épica que es la marca registrada del director. La batalla final en Egipto, que tiene lugar entre las pirámides y alrededor de ellas, es un despliegue de producción que es difícil de comprender. Filmaron en locaciones reales en Jordania y Egipto, con cientos de extras, vehículos militares de verdad prestados por el Pentágono, y una combinación de efectos prácticos y digitales que en aquel momento estableció un estándar nuevo para el género. Industrial Light and Magic, la compañía de efectos especiales fundada por George Lucas, se superó a sí misma con esta película. Los Transformers en pantalla
Tienen una cantidad de detalle que es absurda. Cada robot está compuesto por miles y miles de piezas individuales que se mueven de forma independiente durante las transformaciones. Si pausas la película y miras de cerca a cualquiera de los robots, puedes ver engranajes, pistones, cables, paneles de armadura, todo moviéndose y recolocándose con una precisión que requirió meses de trabajo por cada segundo de metraje. Optimus Prime solo tiene más de 10.000 piezas individuales en su modelo digital. 10.000. Es un logro técnico descomunal, que muchas veces queda opacado por las críticas al guión o al humor de la película, pero que merece ser reconocido por lo que es. Un hito en la historia de los efectos visuales del cine. La banda sonora, compuesta por Steve Jablonsky, también merece un apartado propio. Jablonsky creó un score que complementa perfectamente la acción en pantalla, con temas orquestales grandiosos que te hacen sentir la escala de lo que está pasando. El tema principal tiene esas cuerdas épicas mezcladas con percusión militar y coros que elevan cada escena de batalla a otro nivel. Hay un tema en particular que suena durante los momentos más emotivos de Sam y que tiene un tono melancólico muy efectivo, recordándote que debajo de todo el metal y las explosiones hay una historia humana sobre un chico que está tratando de encontrar su lugar en un mundo que es mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginó. También hay que mencionar la canción New Divide de Linkin Park, que fue creada específicamente para la película y que se convirtió en un éxito masivo. La voz de Chester Bennington, que en paz descanse, le daba una intensidad emocional al tema que encajaba como un guante con el tono de la película. Hablando del aspecto técnico de la producción, esta película fue una bestia logística. El rodaje duró aproximadamente 80 días y se filmó en múltiples locaciones alrededor del mundo, incluyendo Pensilvania, Nueva Jersey, California, Nuevo México, París, Shanghái, Jordania y Egipto. La secuencia en Egipto fue particularmente complicada porque tuvieron que obtener permisos especiales del gobierno egipcio para filmar cerca de las pirámides de Giza, algo que muy pocas producciones de Hollywood han conseguido. Bay utilizó cámaras IMAX para varias secuencias clave, lo que significó que esas escenas se filmaron con una resolución y una calidad de imagen muy superiores a las del cine convencional. Si tuviste la oportunidad de ver esta película en una sala IMAX cuando se estrenó, sabes de lo que hablo. La escala de la acción en esa pantalla gigante era algo verdaderamente abrumador. El presupuesto de la película rondó los 200 millones de dólares, lo cual la convertía en una de las producciones más caras de su momento. Pero ese gasto se justificó con creces cuando la película recaudó más de 836 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 2009, solo por detrás de Avatar de James Cameron. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra significa que por cada dólar que gastaron en hacer la película, recuperaron más de 4. Es una rentabilidad brutal que solidificó la franquicia como una máquina de hacer dinero y garantizó que habría más secuelas en el futuro. Ahora, no sería justo hablar de esta película sin abordar las críticas que recibió, porque fueron muchas y algunas bastante severas. Los críticos de cine, en su gran mayoría, la destrozaron, le dieron puntuaciones bajas, la llamaron excesiva, ruidosa, incoherente, y se quejaron de que el guión era débil, que el humor era demasiado burdo, y que la película priorizaba el espectáculo visual por encima de la narrativa y el desarrollo de personajes. Y mira, siendo completamente honesto, algunas de esas críticas tienen fundamento. El guión, escrito por Ehren Kruger, Roberto Orci y Alex Kurtzman, tiene momentos donde la lógica narrativa se estira hasta romperse. Hay subtramas que no van a ningún lado, ciertos gags de humor que envejecieron bastante mal, y algunos personajes nuevos que resultan más molestos que entretenidos. Los gemelos Mudflap y Skids, por ejemplo, fueron extremadamente controversiales por razones que no voy a detallar aquí, pero que generaron un debate muy serio sobre representación y estereotipos en el cine de Hollywood. Sin embargo, y esto es importante, las críticas negativas no cuentan toda la historia, porque hay una diferencia enorme entre lo que los críticos profesionales opinan de una película y lo que el público general experimenta al verla. Millones de personas fueron al cine a ver La venganza de los caídos y salieron entretenidos, emocionados, con la adrenalina por las nubes. Para mucha gente, especialmente para los que crecieron viendo los dibujos animados de Transformers en los años 80 y 90, ver a estos personajes en pantalla grande con ese nivel de detalle y espectacularidad era un sueño hecho realidad.
Y hay algo que decir sobre una película que consigue generar esa emoción visceral, ese subidón de adrenalina pura, incluso si el guión no es perfecto. No todas las películas tienen que ser obras maestras del cine de autor. A veces, una película puede ser simplemente un espectáculo grandioso que te hace pasar un buen rato, y en eso, La venganza de los caídos cumple con creces. También hay que tener en cuenta el contexto en el que se hizo esta película. El guión se escribió durante la huelga de guionistas de Hollywood de 2007 a 2008, lo que significó que el proceso de escritura fue apresurado y complicado. Bay ha mencionado en entrevistas que el guión no estaba completamente terminado cuando empezaron a rodar, lo cual explica algunas de las inconsistencias narrativas. Es una situación que afectó a muchas producciones de aquella época y que, en el caso de Transformers, se nota en ciertos aspectos de la trama que se sienten incompletos o mal conectados. Dicho todo esto, hay elementos de la película que son genuinamente brillantes desde el punto de vista cinematográfico. La ya mencionada pelea del bosque entre Optimus Prime y los Decepticons es una pieza maestra de coreografía de acción digital. La secuencia donde Optimus Prime es resucitado mediante la matriz del liderazgo y se fusiona con las partes de Jetfire para convertirse en una versión más poderosa de sí mismo es un momento que pone los pelos de punta. La imagen de Optimus volando con propulsores a reacción, con nuevas armas y armadura, lanzándose directamente contra The Fallen, es el tipo de momento que justifica la existencia de las películas de efectos especiales. Es puro espectáculo, pura fantasía hecha realidad, y funciona a un nivel emocional que trasciende cualquier problema que tenga el guión. La película también toca temas interesantes, aunque no los desarrolle tan profundamente como podría haberlo hecho. Está el tema de la responsabilidad. Sam no quiere ser un héroe, pero el destino, o en este caso, un fragmento de tecnología alienígena incrustado en su cerebro, le obliga a serlo. Está el tema del legado. La historia de los Primes originales y su sacrificio para proteger a la humanidad habla de valores como el honor, el deber y la protección de los inocentes. Y está el tema de la alianza entre especies diferentes, representado en la colaboración entre humanos y Autobots a través de Nest, que plantea preguntas sobre confianza, cooperación y el precio de la guerra. Si miramos el impacto cultural de la película, es innegable que Transformers, la venganza de los caídos, dejó una huella considerable. Impulsó ventas de juguetes a niveles estratosféricos, generó merchandising de todo tipo, inspiró videojuegos, cómics y mantuvo viva una franquicia que ya llevaba décadas cautivando a generaciones de fans. Y no solo eso, sino que la película abrió puertas a nivel industrial que antes parecían cerradas. Pensadlo un momento. Antes de que Bay demostrara que podías meter robots gigantes fotorrealistas en escenarios del mundo real y que el público iba a tragarse cada fotograma como si fuera real, muchos estudios eran reticentes a apostar por ese tipo de efectos visuales a gran escala. Después de La venganza de los caídos y su éxito descomunal en taquilla, se abrió la veda. De repente todos los estudios querían su propia franquicia con efectos digitales masivos, con criaturas gigantes, con destrucción urbana a lo grande. No digo que Transformers sea la única responsable de esa tendencia, porque obviamente hubo otras películas que contribuyeron, pero sí fue una de las que demostró con números contantes y sonantes que ese modelo de negocio funcionaba. Y funcionaba muy, muy bien. Los videojuegos que se lanzaron para acompañar la película también tuvieron su impacto. Activision publicó Transformers: Revenge of the Fallen, The Game, para múltiples plataformas, incluyendo PlayStation 3, Xbox 360, Wii, PSP y Nintendo DS. El juego te permitía jugar tanto del lado de los Autobots como de los Decepticons, con mecánicas de combate y transformación que intentaban capturar la sensación de ser uno de estos robots. No fue un juego que revolucionara la industria, siendo sinceros, pero para los fans que salían del cine con ganas de más, era una forma de extender la experiencia. Los juegos de DS, curiosamente, fueron los mejor recibidos porque tenían un sistema de RPG bastante decente que le daba más profundidad a la jugabilidad de lo que nadie esperaba de un tie-in de película. Porque seamos realistas, los juegos basados en películas tienen una reputación terrible, y con razón, pero de vez en cuando sale alguno que te sorprende. En este caso, los de DS eran esa pequeña sorpresa agradable que encontrabas cuando no la estabas buscando. La línea de juguetes, por otro lado, fue absolutamente masiva. Hasbro, que al fin y al cabo es la empresa dueña de la marca Transformers y una de las productoras de la película, lanzó cientos de figuras diferentes para acompañar el estreno.
Había figuras de todos los tamaños imaginables, desde las pequeñas Legends Class, que cabían en la palma de tu mano, hasta las enormes Leader Class, que eran verdaderas piezas de ingeniería en miniatura. La figura de Optimus Prime, de la clase Leader, era especialmente impresionante. Se transformaba de robot a camión con un nivel de complejidad que requería seguir instrucciones de varias páginas, y cuando estaba en modo robot tenía luces, sonidos y la voz de Peter Cullen diciendo frases icónicas. Para los coleccionistas, era un objeto de deseo absoluto, y para los niños, bueno, era el juguete perfecto para recrear las batallas de la película en el jardín de casa, mientras tu madre te gritaba que no rompieras las flores. Hasbro también aprovechó para lanzar figuras de personajes que aparecían apenas unos segundos en la película, lo cual era una estrategia comercial brillante porque creaba la sensación de que había un universo mucho más grande que el que se mostraba en pantalla. Tenías figuras de Constructicons individuales, que podías combinar para formar a Devastator, que era el Decepticon gigante, formado por la unión de varios vehículos de construcción. Esa figura combinada era el sueño de todo coleccionista y la pesadilla de todo padre que tenía que pagarla, porque no era precisamente barata. Pero oye, ¿quién puede ponerle precio a la felicidad de ver cómo 7 excavadoras y grúas se convierten en un robot del tamaño de un edificio? Nadie, exacto. Hablando de Devastator, este es un personaje que merece que nos detengamos un momento, porque su presencia en la película fue uno de los grandes atractivos para los fans de la serie original. En los dibujos animados de los años 80, Devastator era uno de los villanos más icónicos, un combinador formado por 6 Constructicons que cuando se unían creaban una fuerza imparable. En la película de 2009, Bay llevó este concepto al extremo. El Devastator cinematográfico está formado por múltiples vehículos de construcción, una excavadora, una hormigonera, un camión volquete, una grúa, y cuando todos se combinan, el resultado es una criatura mecánica absolutamente colosal que trepa por la pirámide de Giza como si fuera King Kong, escalando el Empire State Building. La escena donde Devastator empieza a absorber arena y escombros, con una especie de boca trituradora gigante, es visualmente impactante. El nivel de detalle en la animación es alucinante, con cada pieza del robot moviéndose de manera independiente, mientras esta monstruosidad mecánica avanza destruyendo todo a su paso. Lo que muchos no saben es que renderizar a Devastator fue una pesadilla técnica para ILM. El modelo digital del personaje tenía tantas piezas, tantos polígonos, tantas texturas, que literalmente reventaba los ordenadores del estudio. Los artistas de efectos visuales han contado en entrevistas que algunas tomas de Devastator tardaban días enteros en renderizarse y que tuvieron que desarrollar nuevas herramientas de software específicamente para poder manejar la complejidad del modelo. Es uno de esos logros técnicos que el público no ve, ni aprecia, cuando está sentado comiendo palomitas en el cine, pero que representa cientos de horas de trabajo de personas increíblemente talentosas que empujaron los límites de la tecnología disponible en ese momento. Devastator, además, tiene un momento en la película que generó mucha controversia y debate. No voy a entrar en detalles específicos, porque es uno de esos gags que o te hace gracia o te parece completamente fuera de lugar, pero digamos que implica una anatomía bastante inesperada para un robot de ese tamaño. Bai tiene tendencia a incluir ese tipo de humor en sus películas, y es uno de los aspectos que más polariza a la audiencia. Para algunos es hilarante, para otros es innecesario, y resta seriedad a lo que debería ser un momento épico. Es el eterno debate con las películas de Bay. ¿Cuánto humor es demasiado humor cuando tienes una escena que podría ser puramente épica? Pero bueno, volviendo al impacto cultural más amplio, hay que hablar de cómo esta película influyó en la percepción pública de los Transformers como marca. Antes de las películas de Bay, los Transformers eran recordados principalmente por los dibujos animados de los 80 y por los juguetes. Eran un producto nostálgico, algo que los adultos recordaban con cariño de su infancia. Las películas cambiaron eso por completo. De repente, Transformers era una franquicia actual, relevante, que atraía no solo a los nostálgicos, sino también a una nueva generación de fans que no tenía ni idea de quién era Optimus Prime antes de verlo en la pantalla grande. Los niños que vieron La venganza de los caídos en 2009 crecieron con una imagen de los Transformers completamente diferente a la de sus padres. Para ellos, Optimus Prime no es un dibujo animado plano con colores brillantes, es un robot hiperrealista de metal y circuitos que pelea con espadas en un bosque. Esa evolución visual y conceptual es algo que no se puede subestimar.
Y luego está el tema de la música, que ya mencioné brevemente pero que merece más atención. New Divide, de Linkin Park, no fue la única canción destacada de la banda sonora. La película también incluyó canciones de artistas como Green Day, The Used, Staind, Taking Back Sunday y otros que le daban un tono muy particular a la experiencia auditiva. Era un soundtrack que reflejaba los gustos musicales de la audiencia objetivo, adolescentes y jóvenes adultos, de finales de los 2000, que crecieron con el rock alternativo y el post-grunge. La elección musical no era casualidad, era una estrategia deliberada para conectar emocionalmente con el público a través de la música, y funcionó. New Divide alcanzó el número 1 en las listas de rock de varios países y se convirtió en sinónimo de la franquicia Transformers para toda una generación. Cada vez que escuchas esos primeros acordes, tu cerebro automáticamente empieza a imaginar robots transformándose y explosiones a cámara lenta. Es un condicionamiento pavloviano musical, básicamente. Steve Jablonsky, el compositor de la banda sonora orquestal, también merece más reconocimiento del que suele recibir. Su trabajo en esta película es verdaderamente excepcional. El tema que compuso para la pelea del bosque, por ejemplo, tiene una intensidad que te pone la piel de gallina. Utiliza metales graves, percusión tribal, cuerdas frenéticas y un coro que evoca algo antiguo, algo primitivo, como si estuvieras presenciando un combate entre dioses y no entre máquinas. Y luego, cuando la escena llega a su punto más devastador, la música cambia completamente a algo suave, triste, casi un lamento. Y ese contraste entre la violencia visual y la delicadeza musical crea un efecto emocional que es poderosísimo. Jablonsky entendió perfectamente que la música no solo debe acompañar lo que ves en pantalla, sino que debe hacerte sentir lo que la imagen por sí sola no puede transmitir. Y eso, amigos, es la diferencia entre un compositor competente y uno verdaderamente bueno. Otro aspecto de la producción que merece atención es la colaboración con el Ejército de los Estados Unidos. El Pentágono proporcionó apoyo logístico considerable para la película, incluyendo vehículos militares reales, helicópteros, aviones, portaaviones y acceso a bases militares para el rodaje. Esta colaboración no es inusual en Hollywood. El Departamento de Defensa tiene una oficina dedicada específicamente a trabajar con la industria del cine, pero la escala del apoyo en La venganza de los caídos fue excepcional. La idea detrás de esta colaboración es simple. El ejército presta su equipo y personal a cambio de que la película presente a las Fuerzas Armadas de una manera positiva. Es una relación simbiótica que beneficia a ambas partes. Hollywood consigue acceso a hardware militar real que sería imposible de replicar con atrezo, y el ejército consigue una herramienta de reclutamiento y relaciones públicas que llega a millones de personas. Las escenas de la película donde los soldados de Nest trabajan junto a los Autobots son básicamente el anuncio de reclutamiento más caro y espectacular jamás producido. Si esas escenas no te hacen querer alistarte al menos por 30 segundos, mientras las estás viendo, probablemente no tienes pulso. Josh Duhamel y Tyrese Gibson, los actores que interpretan a Lennox y Epps respectivamente, se tomaron muy en serio la preparación para sus papeles. Ambos pasaron tiempo con militares reales para aprender movimientos tácticos, cómo manejar armas, cómo comunicarse en situaciones de combate, y todo ese entrenamiento se nota en pantalla. Hay una autenticidad en la forma en que estos personajes se mueven y actúan durante las secuencias de batalla que no consigues simplemente leyendo un guión. Duhamel, en particular, tiene una presencia física muy creíble como líder militar. No es el típico actor de Hollywood que parece fuera de lugar con un uniforme. El tipo realmente transmite autoridad y competencia, lo cual es esencial para que el espectador crea que estos soldados humanos pueden mantenerse en pie en medio de una guerra entre robots gigantes. Vamos a meternos ahora en un aspecto de la película que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental para entender su atractivo: el diseño de sonido. Gary Rydstrom y su equipo crearon un paisaje sonoro absolutamente descomunal para esta película. Cada Transformer tiene su propia identidad sonora, desde el sonido de su transformación hasta el ruido que hacen al caminar, correr, volar o disparar. El sonido de Optimus Prime transformándose es diferente al de Bumblebee, que a su vez es diferente al de Megatron. Hay capas y capas de sonidos metálicos, hidráulicos, eléctricos, todos mezclados con precisión quirúrgica para crear la ilusión de que estos seres mecánicos son reales. Si cierras los ojos durante una escena de batalla y solo escuchas, puedes distinguir qué está pasando solo por los sonidos. Eso es diseño de sonido de primer nivel.
Las explosiones, que en una película de Bay son prácticamente un personaje más, también tienen una complejidad sonora que va más allá de un simple boom. El equipo de sonido grabó explosiones reales de diferentes tamaños y materiales, las capas, las procesó y las combinó para crear detonaciones que se sienten viscerales, que te golpean en el pecho cuando las escuchas en un sistema de sonido envolvente decente. En el cine, con los subwoofers a toda potencia, esas explosiones literalmente te hacían vibrar el asiento. Era una experiencia física, no solo auditiva. Y eso es parte de lo que hacía que ir al cine a ver una película de Bay fuera una experiencia tan diferente a verla en casa. Podías ver la película en tu televisor, claro, pero la experiencia sensorial completa solo la obtenías en una sala de cine con un buen sistema de sonido. Era como la diferencia entre escuchar un concierto de rock en Spotify y estar en primera fila del estadio sintiendo el bajo en los huesos. Mencionemos también la cinematografía de Ben Seresin, que reemplazó a Mitchell Amundsen, el director de fotografía de la primera película. Seresin trajo un estilo visual ligeramente diferente, con una paleta de colores más cálida y saturada, especialmente en las escenas de Egipto y Jordania, donde los tonos dorados y anaranjados del desierto dominan la pantalla. Hay una calidad casi pictórica en algunas tomas, como si estuvieras viendo un cuadro de un paisaje del desierto que de repente cobra vida con robots y explosiones. Bai y Seresin trabajaron juntos para crear composiciones que equilibraran la escala masiva de la acción con momentos de intimidad visual. Hay planos donde la cámara se acerca al rostro de Sam en medio del caos, y puedes ver cada gota de sudor, cada grano de arena pegado a su piel, cada expresión de terror puro en sus ojos, y ese contraste entre lo íntimo y lo épico es una herramienta narrativa visual muy efectiva. Las secuencias filmadas en IMAX merecen una mención aparte. Bai fue uno de los primeros directores de películas de acción mainstream en utilizar cámaras IMAX para secuencias específicas, siguiendo la estela de Christopher Nolan, que había hecho algo similar con The Dark Knight un año antes. Las cámaras IMAX son enormes, pesadas, ruidosas y extremadamente difíciles de manejar en un set de rodaje dinámico. No puedes simplemente agarrar una cámara IMAX y salir corriendo con ella como haces con una cámara digital normal. Requiere planificación meticulosa, soportes especiales y una logística que complica todo el proceso de rodaje. Pero el resultado vale la pena. Las secuencias filmadas en IMAX tienen una claridad, una resolución y un nivel de detalle que hacen que todo lo demás parezca borroso en comparación. Cuando ves a Optimus Prime en pantalla IMAX, puedes distinguir cada marca, cada rasguño, cada reflejo en su armadura. Es una experiencia visual que justifica por sí sola el precio de la entrada al cine en formato IMAX. Ahora, quiero hablar de algo que muchos análisis de esta película pasan por alto, y es el papel de los padres de Sam, Ron y Judy Witwicky, interpretados por Kevin Dunn y Julie White. Estos dos actores aportan un componente de humor familiar que es una de las marcas de fábrica de la saga. Ron es el típico padre americano de clase media que intenta mantener la cordura mientras su hijo está envuelto en guerras intergalácticas, y Judy es la madre sobreprotectora y desinhibida que dice todo lo que piensa sin filtro alguno. En esta segunda película, hay una secuencia particularmente memorable donde los padres van a dejar a Sam a la universidad y Judy, sin querer, ingiere unos brownies que tienen un ingrediente extra, digamos, y se pone a hacer el ridículo por todo el campus universitario. Es una escena que dividió mucho a la audiencia. Algunos la encontraron hilarante, otros pensaron que era innecesariamente larga y que ralentizaba la historia. Pero lo que no se puede negar es que Kevin Dunn y Julie White tienen una química cómica natural que funciona. Sus interacciones se sienten genuinas, como de padres reales, que avergüenzan a su hijo constantemente sin darse cuenta. Todos hemos tenido ese momento en el que tus padres hacen algo que te hace querer que la tierra te trague, y estos dos personajes capturan esa dinámica a la perfección, aunque sea de manera exagerada, porque, bueno, estamos en una película de Michael Bay, y aquí nada es sutil. Otro elemento narrativo interesante es la introducción de la Pretender, una Decepticon, llamada Alice, que se disfraza de humana para infiltrarse en la vida de Sam en la universidad. Es interpretada por Isabel Lucas, y su escena de revelación, cuando Sam descubre que la chica que lo estaba acosando en realidad es un robot asesino, es un momento de terror genuino, mezclado con acción frenética.
La idea de que los Decepticons pueden tomar forma humana añade una capa de paranoia a la historia que es bastante efectiva. De repente ya no puedes confiar en nadie, porque cualquier persona podría ser un robot disfrazado. Es un concepto que se usó en los cómics y en algunas series animadas de Transformers, y verlo en la pantalla grande fue un guiño bienvenido para los fans que conocían esa mitología. Aunque siendo realistas, si un robot alienígena se va a disfrazar de humano para acercarse a ti, al menos podría haber elegido un método de seducción más sutil que ir directamente a besarte con una lengua mecánica. Pero bueno, los Decepticons nunca han sido conocidos por su delicadeza, la verdad. Hablemos ahora de la estructura narrativa de la película, porque es un aspecto que ha generado mucho debate. La venganza de los caídos tiene una duración de aproximadamente 2 horas y 30 minutos, lo cual la convierte en una película considerablemente larga. Y el ritmo, hay que decirlo, no es perfecto. La primera hora funciona muy bien, estableciendo la nueva situación de Sam, presentando la amenaza de los Decepticons y construyendo la tensión de manera efectiva. La secuencia de apertura en Shanghái es fenomenal. La pelea del bosque es icónica, y los momentos en la universidad tienen un encanto desenfadado que equilibra la seriedad del conflicto principal. Sin embargo, en el segundo acto, la película tiene algunos bajones de ritmo. Hay una sección donde Sam, Micaela, Leo y Simmons están intentando descifrar los símbolos y encontrar la matriz del liderazgo que se siente más larga de lo necesario. Van de un lugar a otro, reciben información de Jetfire, viajan a Egipto, y aunque cada escena individual tiene momentos interesantes, la secuencia completa podría haberse condensado, sin perder nada esencial. Es como cuando vas de carretera y hay un tramo donde no hay nada interesante que ver durante kilómetros. Sabes que llegarás a tu destino eventualmente, pero el viaje se hace un poco pesado en ciertas partes. El tercer acto, la batalla final en Egipto, es donde la película vuelve a dispararse a toda velocidad. Es una secuencia de acción que dura probablemente unos 40 minutos y que es un bombardeo constante de estímulos visuales y sonoros. Tienes múltiples líneas de acción desarrollándose simultáneamente. Sam corriendo por el desierto con la matriz, los soldados de Nest luchando contra hordas de Decepticons, Optimus Prime siendo transportado por helicópteros, Devastator trepando la pirámide, aviones lanzando bombas, The Fallen apareciendo para activar la máquina del sol, Simmons dirigiendo un ataque con un destructor de la marina. Es un caos organizado que, si te dejas llevar, resulta absolutamente electrizante. Bay maneja múltiples hilos narrativos con una habilidad que se da por sentada, pero que es extraordinariamente difícil de ejecutar. Coordinar todas esas líneas de acción para que converjan en el momento correcto requiere una planificación milimétrica y una visión directorial muy clara de cómo encaja cada pieza del rompecabezas. La escena de la muerte y resurrección de Sam es el punto álgido emocional de toda la película. Sam, corriendo desesperadamente por el desierto con la matriz del liderazgo para revivir a Optimus, es impactado por una explosión y muere. Sí, el protagonista muere. Y durante unos minutos, la película adopta un tono completamente diferente. Todo se silencia, la acción se detiene, y hay una secuencia casi onírica donde Sam tiene una visión de los Primes originales, quienes le dicen que la matriz se gana, no se encuentra, y que su sacrificio ha demostrado que es digno de ella. Es un momento de quietud en medio del caos absoluto, y funciona increíblemente bien como contrapunto a toda la destrucción que lo rodea. Cuando Sam regresa a la vida y la matriz se materializa en su mano, hay una carga emocional genuina en ese momento. No importa cuántas veces hayas visto la película, esa secuencia tiene un poder que trasciende los problemas del guión. Inmediatamente después, Sam clava la matriz en el pecho de Optimus Prime, y éste vuelve a la vida. El tema musical de Jablonski explota en toda su gloria orquestal. Optimus se levanta, y en cuestión de segundos, Jetfire se sacrifica ofreciéndole sus partes para potenciarlo. Lo que sigue es la transformación de Optimus en su versión Jet Power, con propulsores a reacción, armamento adicional y una armadura mejorada que lo convierte en una fuerza prácticamente imparable. Ver a Optimus elevarse por los aires con esos propulsores, arrancando de Fallen de la cima de la pirámide y llevándolo al combate, es cine de fantasía en su máxima expresión. Es el equivalente moderno de ver a un caballero medieval montar a su dragón para enfrentarse al mal, solo que con más misiles y metralla. El combate final contra The Fallen es espectacular visualmente, aunque como mencioné antes, resulta quizá demasiado breve
considerando todo el build-up que tuvo el personaje a lo largo de la película. The Fallen, que durante toda la historia fue presentado como esta amenaza ancestral e incontenible, es derrotado por Optimus en cuestión de minutos una vez que éste obtiene su forma potenciada. Es un poco anticlimático si lo piensas fríamente, pero en el momento, con la adrenalina a tope y la música a todo volumen, funciona. A veces el cine no se trata de lógica narrativa perfecta, sino de cómo te hace sentir en el momento, y en ese momento específico, sientes que estás presenciando algo grandioso. Megatron, por su parte, sobrevive a la batalla final, pero huye con las heridas, lo cual establece la continuación de la saga. Es una decisión inteligente desde el punto de vista narrativo y comercial, porque mantiene al villano principal vivo para futuras entregas, mientras cierra satisfactoriamente el arco de esta película específica. Megatron herido, retirándose con su orgullo destrozado, es una imagen potente que te dice que esta guerra está lejos de terminar. Quiero detenerme un momento para hablar de algo que considero muy importante y que a menudo se ignora en las conversaciones sobre esta película: su impacto emocional en la audiencia más joven. Para muchos niños y adolescentes que vieron La venganza de los caídos en el cine en 2009, fue una experiencia formativa. Fue la primera vez que experimentaron ese tipo de espectáculo visual en pantalla grande. Fue la primera vez que sintieron esa emoción de ver a su héroe favorito caer y luego levantarse más fuerte que nunca. Fue la primera vez que experimentaron la tensión de no saber si el protagonista iba a sobrevivir. Esas experiencias dejan huella, y por eso hay tanta gente que defiende esta película con pasión, a pesar de sus defectos objetivos. No la defienden porque piensen que es una obra maestra del cine. La defienden porque fue importante para ellos en un momento específico de sus vidas, y eso tiene un valor que ninguna puntuación de crítica puede medir. Es similar a lo que pasa con las películas de Star Wars para la generación que creció con la trilogía original, o con las películas de Harry Potter para los millennials. No son necesariamente las mejores películas jamás hechas desde un punto de vista técnico o narrativo, pero son las películas que definieron tu infancia, las que te hicieron soñar, las que te hicieron creer que la magia, la aventura y el heroísmo eran posibles. La venganza de los caídos cumplió esa función para una generación de espectadores, y eso es algo que merece respeto. Vamos a hablar ahora del marketing de la película, porque fue una campaña absolutamente masiva que estableció nuevos estándares para la promoción de blockbusters de Hollywood. Paramount y Hasbro gastaron una fortuna en publicidad, con trailers que se convirtieron en eventos en sí mismos. ¿Os acordáis de cuando el primer tráiler se estrenó durante la Super Bowl? Fue un momento cultural. Millones de personas sintonizaron el partido no solo por el fútbol americano, sino específicamente para ver el adelanto de la nueva película de Transformers. El tráiler mostraba imágenes nunca vistas de Devastator, de la batalla en Egipto, de Optimus Prime en combate, y la reacción del público fue inmediata y masiva. Las redes sociales, que en 2009 todavía estaban en una fase relativamente temprana comparado con lo que son ahora, se inundaron de comentarios, teorías, análisis fotograma a fotograma del tráiler. Los fans diseccionaron cada segundo del adelanto, buscando pistas sobre la trama, intentando identificar cada Transformer que aparecía, debatiendo sobre quién era The Fallen y qué papel tendría en la historia. La campaña de marketing también incluyó colaboraciones con marcas que iban mucho más allá de lo habitual. General Motors, que proporcionaba los vehículos para los Autobots, lanzó ediciones especiales de sus coches inspiradas en los Transformers. Burger King tenía menús temáticos con juguetes de la película. Había acuerdos publicitarios con empresas de electrónica, ropa, alimentos, bebidas. Prácticamente cualquier producto que pudieras imaginar tenía una versión con la marca Transformers. Era imposible escapar de la promoción. Ibas al supermercado y había cajas de cereales con la cara de Optimus Prime. Ibas a la gasolinera y había vasos coleccionables. Ibas a la tienda de electrónica y había televisores con demos de la película, reproduciéndose en bucle. La saturación publicitaria era total, y aunque a algunos les podía resultar excesiva, la estrategia funcionó porque mantuvo la película en la conversación pública durante meses antes de su estreno. El estreno mundial fue un acontecimiento. La premiere en Los Ángeles fue un espectáculo en sí mismo, con alfombra roja, entrevistas, un Optimus Prime de tamaño real estacionado frente al teatro, y la presencia de todo el elenco principal. Shia LaBeouf llegó con la mano vendada porque se había lesionado durante el rodaje, un accidente de coche que ocurrió durante la filmación,
y que obligó a reescribir ciertas escenas para acomodar su lesión. Bay incorporó la mano vendada de LaBeouf a la trama, porque así es como trabaja este hombre. Si la realidad le da un obstáculo, lo convierte en parte de la película. Es una mentalidad de resolución de problemas que es admirable en un director, especialmente en una producción de esta magnitud, donde cualquier contratiempo puede costar millones de dólares. La película se estrenó el 24 de junio de 2009 en los Estados Unidos y rápidamente batió récords de taquilla. En su primer día recaudó más de 62 millones de dólares solo en el mercado doméstico, lo cual en aquel momento era uno de los mejores debuts de un miércoles en la historia del cine. En su primer fin de semana completo, superó los 109 millones de dólares, consolidándose como el estreno más grande de ese año hasta ese punto. Internacionalmente, la película fue igualmente exitosa, con mercados como China, Japón, el Reino Unido, Alemania, Australia y Brasil, aportando cifras enormes. La globalización del mercado cinematográfico estaba en pleno auge, y Transformers era una franquicia que, por su naturaleza visual y su acción universal, trascendía las barreras lingüísticas y culturales. No necesitabas entender inglés para emocionarte viendo a robots gigantes peleando. La acción es un lenguaje universal. Ahora bien, a pesar de su éxito comercial, la película recibió varias nominaciones a los premios Razzie, que son los anti-Oscar, los premios que reconocen lo peor del cine de cada año. La venganza de los caídos fue nominada en varias categorías, incluyendo peor película, peor director y peor guión, y ganó en la categoría de peor película. Para Bay, esto no fue exactamente un golpe devastador. El hombre ha dicho públicamente que no le importan demasiado las críticas negativas mientras sus películas sigan atrayendo al público, y en eso tiene un punto válido. Puedes criticar sus películas todo lo que quieras, pero el tipo llena cines como pocos directores en la historia. Es como el chef que no gana estrellas Michelin, pero que tiene el restaurante lleno todos los días. Puede que los críticos gastronómicos no aprueben su cocina, pero al público le encanta lo que sirve. Sin embargo, en el lado positivo del reconocimiento técnico, la película fue nominada al Oscar en la categoría de mejores efectos de sonido, lo cual es un reconocimiento absolutamente merecido dado el trabajo descomunal que se hizo en ese departamento. No ganó porque aquel año la competencia era feroz, pero la nominación fue un reconocimiento de la industria a la excelencia técnica de la película. También recibió nominaciones en premios técnicos, como los Visual Effects Society Awards, donde fue reconocida por la calidad de sus efectos visuales, la animación de personajes digitales y la integración de elementos digitales con metraje real. Quiero hablar ahora de algo que considero uno de los aspectos más fascinantes de la película desde un punto de vista puramente cinematográfico: las secuencias de transformación. En la primera película de Transformers, las transformaciones eran impresionantes, pero relativamente sencillas. Un coche se convertía en robot y viceversa. En La venganza de los caídos, IPLM llevó las transformaciones a un nivel completamente nuevo de complejidad. Hay transformaciones que ocurren en movimiento, con los robots cambiando de forma mientras corren, saltan o pelean. Hay transformaciones parciales, donde un Autobot transforma solo una parte de su cuerpo para usar un arma específica mientras mantiene el resto en forma de vehículo. Y hay transformaciones combinadas, como la de Devastator, donde múltiples vehículos se unen simultáneamente para formar un solo robot gigante. La transformación de Optimus Prime en su forma Jet Power hacia el final de la película es quizá la más impresionante de todas. Las piezas de Jetfire se separan, vuelan por el aire y se acoplan al cuerpo de Optimus como una armadura externa, todo en cuestión de segundos y con una fluidez que parece natural. Los animadores de ILM han explicado que cada segundo de esa transformación requirió semanas de trabajo, porque cada pieza tenía que moverse de manera creíble, encajar perfectamente con la anatomía de Optimus, y todo tenía que verse mecánicamente plausible. No era simplemente pegamos las piezas y ya está. Era ingeniería virtual a escala microscópica, donde cada engranaje, cada bisagra, cada conector, tenía que funcionar de manera lógica dentro de la física del universo de la película. Las transformaciones también son un ejemplo perfecto de cómo la tecnología de efectos visuales avanzó entre la primera y la segunda película. En solo 2 años, la capacidad de los ordenadores para manejar modelos complejos había mejorado significativamente, lo que permitió a ILM crear transformaciones más detalladas, más fluidas y más ambiciosas.
Si comparas las transformaciones de la primera película con las de La venganza de los caídos, la diferencia es notable. Hay más piezas en movimiento, más detalle en las texturas, más interacción con el entorno, como cuando un robot se transforma sobre asfalto mojado, y puedes ver los reflejos en cada pieza de metal. Hablemos de otro aspecto técnico que merece reconocimiento: el trabajo de los artistas de texturizado y sombreado. Cada Transformer en la película tiene una superficie que reacciona de manera realista a la luz del entorno. El metal de Optimus Prime refleja la luz del sol de manera diferente al metal de Megatron, porque están hechos de materiales diferentes dentro del universo de la película. Optimus tiene acabados de pintura que se ven afectados por el polvo, la suciedad, los arañazos de batalla. Megatron tiene una superficie más orgánica, más irregular, que absorbe la luz de manera diferente. Cada Transformer tiene marcas de desgaste únicas, imperfecciones en su armadura, detalles que cuentan la historia de batallas pasadas sin necesidad de diálogo. Es un nivel de detalle que la mayoría de los espectadores no notará conscientemente, pero que contribuye enormemente a la sensación de realismo. Tu cerebro percibe esos detalles de manera subconsciente y acepta más fácilmente que estos robots son reales, incluso cuando la parte lógica de tu mente sabe perfectamente que no lo son. La iluminación de los Transformers es otro logro técnico extraordinario. ILM utilizó técnicas de iluminación basada en imagen, o IBL, por sus siglas en inglés, que consiste en capturar la iluminación real del set de rodaje y aplicarla a los modelos digitales. Esto significa que la luz que ilumina a los robots en pantalla es exactamente la misma que ilumina a los actores y al entorno real. Cuando Optimus Prime está de pie en el desierto egipcio al atardecer, la luz dorada del sol se refleja en su armadura exactamente como se refleja en la arena real que lo rodea. Ese nivel de integración entre elementos digitales y reales es lo que hace que los Transformers se vean tan convincentes en pantalla. No se ven pegados sobre la imagen, se ven como parte natural del mundo. Algo que mucha gente no sabe es que Bai insistió en utilizar la mayor cantidad posible de efectos prácticos junto con los digitales. Hay escenas donde las explosiones son reales, donde los vehículos que salen volando por los aires son coches de verdad lanzados con catapultas neumáticas, donde la destrucción de edificios se hizo con demoliciones reales de estructuras construidas específicamente para ser destruidas. Bai cree firmemente que la combinación de efectos prácticos y digitales crea un resultado final más convincente que los efectos puramente digitales, y tiene razón. Cuando ves una explosión real en pantalla, hay una textura, una complejidad, un peso visual, que los efectos generados por ordenador todavía no pueden replicar al 100%. La onda expansiva que mueve el pelo de los actores, los escombros reales que vuelan por el aire, el calor que distorsiona el aire alrededor de la explosión, esos son detalles que el cerebro humano reconoce instintivamente como reales y que contribuyen a la inmersión del espectador en la acción. Bai también es conocido por su uso extensivo de coches reales en las escenas de persecución y destrucción. En La venganza de los caídos, se destruyeron más de 150 vehículos durante el rodaje. 150. Eso es un concesionario entero hecho chatarra para el entretenimiento del público. Cada coche que ves aplastado por un robot, lanzado por una explosión o estrellado contra un muro, era un vehículo real que alguien tuvo que comprar, transportar al set y sacrificar en el altar del cine de acción. Hay algo casi ritualístico en la destrucción de Bai, como si cada vehículo destrozado fuera una ofrenda a los dioses del espectáculo. Es excesivo, es desmesurado, es completamente innecesario en muchos casos, pero eso es precisamente lo que hace que sea tan divertido de ver. El exceso es la marca de la casa, y si vas a una película de Bai esperando moderación, estás en la sala equivocada. Ahora, profundicemos un poco más en la mitología que la película establece, porque aunque el guión no la desarrolla con toda la profundidad que merecería, los conceptos que introduce son fascinantes. La idea de que los Transformers visitaron la Tierra hace miles de años no es nueva en el lore de la franquicia. Aparece en varias series animadas y cómics, pero la forma en que la película la presenta es visualmente espectacular. La secuencia de apertura, antes incluso de la escena de Shanghái, muestra a un grupo de humanos primitivos siendo atacados por un Transformer en la prehistoria. Es un momento breve, pero que establece inmediatamente que la historia que estamos a punto de presenciar tiene raíces mucho más profundas de lo que pensábamos. La historia de los Primes originales, o la dinastía de los Primes, como se les llama en la película,
Es el corazón mitológico de la trama. Según la película, los primeros Transformers viajaban por el universo buscando soles que convertir en energón. Tenían una regla sagrada: nunca destruir un sol que sustentara vida. The Fallen, uno de los Primes originales, rompió esa regla cuando descubrió el sol de la Tierra y decidió destruirlo, a pesar de que la humanidad existía en el planeta. Sus hermanos se rebelaron contra él, robaron la matriz del liderazgo que era necesaria para activar la máquina del sol, y se sacrificaron para esconderla, formando una tumba con sus propios cuerpos para proteger la llave que The Fallen necesitaba. Es una historia trágica y épica que tiene ecos de mitos clásicos: la traición entre hermanos, el sacrificio por el bien mayor, la lucha entre el deber y la codicia. Si se hubiera desarrollado con más profundidad, podría haber sido el elemento narrativo más poderoso de toda la saga. La matriz del liderazgo, el MacGuffin central de la película, es un artefacto que tiene una larga historia en la mitología de Transformers. En las series animadas, la matriz es básicamente la reliquia más sagrada de los Autobots, un receptáculo de sabiduría y poder que se transmite de líder a líder. En la película, tiene un papel más específico. Es la llave que activa la máquina del sol, pero también es el único objeto capaz de resucitar a un Prime caído. La dualidad de la matriz como instrumento de destrucción y herramienta de salvación es un concepto narrativo potente. La misma llave que The Fallen necesita para destruir el sol es la que Sam utiliza para devolver la vida a Optimus Prime. Es una simetría elegante que, dentro de todas las explosiones y el caos, añade una capa de significado a la historia. La tumba de los Primes, que Sam y sus amigos descubren en Petra, Jordania, no. Perdón. En la película se ubica en Egipto, es un momento visualmente impresionante. La idea de que estos seres ancestrales se sacrificaron para proteger a la humanidad de uno de los suyos tiene una resonancia emocional que va más allá del simple entretenimiento. Es un acto de nobleza suprema. Los Primes no tenían obligación alguna de proteger a la humanidad. Podrían haber dejado que The Fallen destruyera el Sol y simplemente irse a otro sistema solar. Pero eligieron luchar por una especie que ni siquiera sabía de su existencia, y murieron para protegerla. Cuando Sam finalmente encuentra la matriz entre los restos de los Primes, hay un sentido de reverencia, de estar tocando algo sagrado, que la película transmite bastante bien a pesar de las limitaciones del guión. Hablemos de la relación entre Sam y Optimus Prime, que es, en mi opinión, el verdadero corazón emocional de la saga, más incluso que la relación romántica entre Sam y Micaela. La dinámica entre estos dos personajes es fascinante porque es completamente asimétrica. Optimus es un líder milenario, un guerrero con millones de años de experiencia, y Sam es un adolescente que apenas puede manejar su propia vida. Pero hay un respeto mutuo entre ellos, un vínculo forjado en la batalla, que trasciende sus diferencias abismales. Cuando Optimus cae en la pelea del bosque, la reacción de Sam no es la de alguien que pierde un aliado útil, es la de alguien que pierde a un amigo, un protector, casi una figura paterna. Y la determinación de Sam para encontrar la matriz y revivir a Optimus, arriesgando su vida en el proceso, es la prueba definitiva de que su vínculo va más allá de la simple conveniencia. Bay, a pesar de todas las críticas que recibe por priorizar la acción sobre los personajes, logra crear momentos genuinamente emotivos entre Sam y Optimus. Hay una escena temprana en la película donde Optimus le pide a Sam que hable ante los líderes mundiales para defender la presencia de los Autobots en la Tierra, y Sam se niega porque dice que no es su responsabilidad. La decepción en la voz de Optimus, expresada a través de la magistral interpretación vocal de Peter Cullen, es palpable. No es una decepción agresiva o recriminatoria. Es la tristeza de un líder que ve potencial en alguien y ese alguien se niega a aceptarlo. Es un momento pequeño en una película llena de momentos enormes, pero es precisamente su pequeñez lo que lo hace memorable. Peter Cullen, por cierto, merece todos los elogios del mundo por su trabajo en esta película. El hombre ha sido la voz de Optimus Prime desde los dibujos animados originales de los años 80, y su interpretación ha envejecido como un buen vino. Tiene esa capacidad única de transmitir autoridad, compasión, determinación y vulnerabilidad, usando solo su voz. Cuando Optimus dice «Soy Optimus Prime» y envío este mensaje a todas las estrellas del universo, no están solos. Al final de la película, se te pone la piel de gallina no por las palabras en sí, que son bastante simples, sino por la forma en que Cullen las dice. Hay una gravedad, una solemnidad,
un peso emocional en cada sílaba que convierte una frase relativamente genérica en algo que suena como una declaración cósmica de esperanza. Es interpretación vocal de primer nivel, y si alguna vez se creara un Oscar para actuaciones de voz en películas de acción real, Cullen debería tener una estantería llena de ellos. Hugo Weaving como Megatron también aporta un trabajo vocal excelente. Weaving tiene esa habilidad para hacer que cada palabra suene amenazante, despectiva y peligrosa. Su Megatron es arrogante, cruel, inteligente y profundamente resentido. En esta película hay una escena donde Megatron confronta a Sam y le dice: «Los Decepticons han estado buscando ese símbolo durante mucho tiempo», y la manera en que Weaving pronuncia cada palabra, con una lentitud deliberada, saboreando cada sílaba como un depredador que saborea el miedo de su presa, es absolutamente magistral. Es una pena que Weaving haya expresado públicamente que no le gustó particularmente trabajar en estas películas, porque su contribución vocal es una parte esencial de lo que hace que Megatron funcione como villano. Vamos a analizar ahora la edición de la película, un aspecto técnico que no suele recibir mucha atención, pero que es crucial para el producto final. Los editores Roger Barton, Paul Rubel y Joel Negron tuvieron la tarea titánica de ensamblar más de 2 horas y media de película a partir de lo que debió ser una cantidad monumental de material filmado. Bay es conocido por filmar cantidades enormes de metraje, mucho más de lo que acabará en la película final, y los editores tienen que encontrar el ritmo, la coherencia y la emoción dentro de esa montaña de imágenes. En las secuencias de acción, la edición es frenética y dinámica, con cortes rápidos que transmiten velocidad y caos. En los momentos más íntimos, la edición se ralentiza, permitiendo que las emociones respiren. El cambio de ritmo entre la frenética pelea del bosque y el silencio devastador que sigue después de la caída de Optimus es un ejemplo perfecto de cómo la edición puede amplificar el impacto emocional de una escena. Sin embargo, hay momentos donde la edición contribuye a la sensación de exceso que muchos críticos señalaron. Algunas secuencias de acción están editadas de manera tan rápida que resulta difícil seguir exactamente qué está pasando. Hay cortes cada fracción de segundo. La cámara cambia de ángulo constantemente, y en medio de robots que se mueven a velocidad vertiginosa, el resultado puede ser visualmente confuso. Es un problema que afecta a muchas películas de acción modernas, y que no es exclusivo de Transformers, pero que en esta película se acentúa por la complejidad visual de los robots y por la tendencia de Bay a llenar cada fotograma con la mayor cantidad posible de acción y destrucción. A veces, menos es más, y un plano sostenido que te permita apreciar la escala de una pelea entre robots puede ser más efectivo que 10 cortes rápidos que apenas te dejan procesar lo que estás viendo. Un tema que quiero tocar y que considero importante es el de la representación y los estereotipos en la película. Ya mencioné brevemente a los gemelos Mudflap y Skids, pero creo que merece una discusión algo más extensa, sin entrar en territorios demasiado polémicos. Estos dos personajes fueron criticados por algunos sectores porque su forma de hablar, su comportamiento y ciertos rasgos de diseño fueron interpretados como caricaturas raciales. Bay defendió a los personajes diciendo que eran simplemente divertidos y que no tenían intención ofensiva, pero el debate que generaron fue genuino y válido. Es un recordatorio de que incluso en películas de entretenimiento masivo, las decisiones creativas tienen consecuencias y pueden enviar mensajes, intencionales o no, que afectan a personas reales. La industria del cine ha evolucionado significativamente desde 2009 en cuanto a sensibilidad sobre representación, y es probable que esos personajes no se habrían creado de la misma manera si la película se hiciera hoy. Es uno de esos aspectos de la película que no ha envejecido bien y que es justo reconocer como un error. Dicho esto, la película también tiene momentos de representación que funcionan mejor. Tyrese Gibson como el sargento Epps es un personaje competente, valiente y respetado, que funciona como contrapunto a los estereotipos negativos. Su camaradería con Lennox es genuina y basada en el respeto profesional mutuo. Son dos soldados que se cubren las espaldas mutuamente, sin que haya ningún tipo de dinámica jerárquica racial, simplemente son compañeros de armas que confían el uno en el otro con sus vidas. Esa representación positiva es algo que la película hace bien y que merece ser reconocido junto con las críticas a otros elementos menos acertados. Ahora quiero hablar de algo que me parece fascinante desde el punto de vista de la teoría del cine. ¿Por qué las películas de Michael Bay funcionan a nivel visceral, a pesar de sus deficiencias narrativas?
Hay un concepto en la teoría del cine llamado Cinema of Attractions, acuñado por el historiador Tom Gunning, que se refiere a películas cuyo principal atractivo no es la narrativa, sino el espectáculo visual. Las películas de Bay encajan perfectamente en esta categoría. No vas a ver una película de Bay por la historia. Vas por la experiencia sensorial, las explosiones, los ángulos de cámara imposibles, la cámara lenta épica, la fotografía saturada, el ritmo frenético. Todo está diseñado para provocar una respuesta emocional directa, sin necesidad de procesamiento intelectual. Es cine que apela directamente al sistema límbico, a la parte del cerebro que procesa emociones e impulsos, saltándose la corteza prefrontal, que es la parte que analiza y critica. Por eso puedes salir de una película de Bay sintiéndote emocionado y eufórico, y solo después, cuando tu cerebro analítico se despierta de su siesta, empiezas a pensar, espera, ¿eso tenía sentido? Bay también tiene un dominio extraordinario de lo que los editores de cine llaman tempo de montaje. Es la velocidad a la que los cortes se suceden en pantalla, y Bay la manipula con una precisión casi musical. En sus películas, el tempo de montaje sigue un patrón rítmico que es casi hipnótico. Rápido, 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 lento, rápido, rápido, lento. Los cortes rápidos te bombardean con estímulos, manteniéndote alerta y elevando tu ritmo cardíaco. Y luego hay un corte más largo, una toma sostenida, que te permite respirar durante un segundo antes de que el bombardeo se reanude. Es una técnica que comparte con la música, donde las canciones alternan entre versos tranquilos y estribillos explosivos para crear una montaña rusa emocional. Bay es, en cierto sentido, un director musical que utiliza imágenes en lugar de notas. Otro aspecto de la dirección de Bay, que merece reconocimiento, es su habilidad para crear iconografía visual memorable. El plano de Optimus Prime, de pie frente a una puesta de sol, con su silueta recortada contra un cielo naranja y púrpura, es una imagen que se ha convertido en icónica. La toma aérea de la batalla de Egipto, con columnas de humo elevándose desde el desierto mientras robots y soldados luchan a la sombra de las pirámides, es visualmente imborrable. Bay tiene un instinto natural para encontrar ese ángulo, esa composición, esa combinación de luz y forma que crea una imagen que se graba en tu memoria. No todos los directores tienen ese don. Puedes criticar sus guiones, su humor, su tendencia al exceso, pero su ojo para la composición visual es extraordinario. Y eso es un hecho que incluso sus críticos más severos tienen que admitir, aunque les duela un poquito hacer. Vamos a cambiar de tema ahora y hablar sobre las locaciones de la película con más detalle, porque el uso de escenarios reales es una parte fundamental de la identidad visual de La venganza de los caídos. La secuencia de apertura en Shanghái, aunque fue filmada parcialmente en sets y en locaciones de sustitución, captura la esencia frenética y caótica de una operación militar en una zona urbana densamente poblada. La escala de la destrucción en esa secuencia, con un Decepticon gigante derribando una sección de una autopista elevada, establece inmediatamente el tono para el resto de la película. Esto va a ser grande, va a ser destructivo, y más te vale agarrarte fuerte a tu asiento. Las escenas en la Universidad de Princeton, que en la película funciona como la universidad donde Sam estudia, fueron filmadas en la Universidad de Pensilvania y en otros campus universitarios. Hay un encanto en esas escenas que contrasta deliberadamente con la acción que vendrá después. Sam en su dormitorio, intentando hacer amigos normales, asistiendo a fiestas, lidiando con un profesor excéntrico interpretado por Rainn Wilson, de The Office, que tiene un cameo breve pero memorable. Esos momentos de normalidad universitaria son importantes narrativamente porque establecen lo que Sam tiene que perder. Si no viéramos su vida normal, su intento de ser simplemente un chico universitario, no sentiríamos el peso de lo que se le arrebata cuando los Decepticons vuelven a irrumpir en su mundo. Las escenas en Washington, D.C. y en el Smithsonian son particularmente interesantes desde el punto de vista de la producción. Bay consiguió permisos para filmar en exteriores de varios edificios icónicos de la capital estadounidense, lo que le da a esas escenas una autenticidad que no podrías conseguir con sets o efectos digitales. Cuando Simmons, Sam y compañía se infiltran en el Museo del Aire y del Espacio para despertar a Jetfire, están en un lugar real rodeados de aviones y naves espaciales reales, lo cual le da un peso visual y cultural a la escena que la hace más impactante. Y luego, cuando Jetfire despierta y destroza el museo en su salida, hay una irreverencia deliciosa en ver a un robot gigante destrozando un lugar tan solemne y respetado.
Es como si Bai estuviera diciendo: sí, este es un museo muy importante, pero tengo un robot que necesita salir de aquí y no tiene tiempo para buscar la puerta de emergencia. Así de simple. Y luego están las locaciones de Jordania y Egipto, que son el telón de fondo de todo el tercer acto. La ciudad antigua de Petra, aunque en la película se toma libertades geográficas bastante considerables, porque básicamente mezcla la geografía de Jordania y Egipto como si fueran el mismo lugar, aparece en escenas que utilizan sus formaciones rocosas icónicas. Las pirámides de Giza, por supuesto, son el escenario principal de la batalla final, y Bai las filmó con una reverencia visual que contrasta con la destrucción que ocurre a sus pies. Hay tomas donde las pirámides se alzan majestuosas contra el cielo del desierto, mientras en primer plano hay robots despedazándose mutuamente, y ese contraste entre la permanencia milenaria de las pirámides y la transitoriedad violenta de la batalla es visualmente poético, aunque suene absurdo usar la palabra poético en relación con una película de Transformers. El gobierno egipcio impuso condiciones estrictas para el rodaje, incluyendo distancias mínimas que debían mantenerse respecto a las pirámides y restricciones sobre qué tipo de actividades podían realizarse cerca de los monumentos. Bai trabajó dentro de estas restricciones usando una combinación de tomas reales a distancia y recreaciones digitales para las escenas donde la acción se acerca demasiado a las pirámides. El resultado es bastante convincente. Cuando Devastator trepa por la pirámide, parece estar realmente ahí, a pesar de que obviamente nadie dejó que un equipo de efectos especiales dañara uno de los monumentos más famosos del mundo. Es un ejemplo más de cómo la combinación inteligente de metraje real y efectos digitales puede crear la ilusión de algo que sería imposible de filmar de otra manera. Algo que también quiero mencionar es el diseño de producción de la película, a cargo de Nigel Phelps. Phelps y su equipo crearon sets impresionantes para varias secuencias, incluyendo el interior de la base de Nest, la sala de mando del portaaviones y diversos entornos que servían como escenarios para escenas de diálogo y transición. El diseño de producción en una película como esta es particularmente desafiante porque tienes que crear espacios que se sientan realistas y funcionales, pero que también sean lo suficientemente interesantes visualmente para mantener la atención del espectador durante las escenas que no tienen acción. Un pasillo de una base militar puede ser simplemente un pasillo gris y aburrido, o puede ser un espacio lleno de detalles que cuentan una historia. Pantallas con información, equipamiento militar, mapas, todo dispuesto para crear la sensación de un lugar vivo y operativo. Phelps optó por la segunda opción, y el resultado es que incluso las escenas más tranquilas de la película tienen un interés visual que evita que el espectador se desconecte mientras espera la siguiente explosión. El vestuario de la película, aunque pueda parecer un detalle menor en comparación con los robots gigantes y las explosiones, también juega un papel importante. Los uniformes militares de Nest tienen un diseño específico que los diferencia del ejército regular, con parches y insignias que identifican la unidad como una operación conjunta humano-autobot. Los trajes de los personajes civiles reflejan sus personalidades. Sam viste de manera casual y ligeramente desaliñada, reflejando su actitud de chico normal que no busca atención. Micaela tiene un estilo más definido y decidido. Simmons, cuando abandona su delantal de charcutería, adopta una vestimenta que mezcla lo casual con lo práctico, reflejando su transición de exagente retirado a aventurero improvisado. Son detalles que la mayoría del público no nota conscientemente, pero que contribuyen a la caracterización de los personajes de maneras sutiles y efectivas. Hablemos ahora del humor en la película, porque es uno de los elementos más divisivos y merece un análisis detallado. Bay tiene un sentido del humor muy particular que impregna todas sus películas. Es un humor basado en la exageración, el slapstick, la situación absurda y, a veces, la grosería. En La venganza de los caídos, el humor está presente incluso en los momentos más tensos, lo cual para algunos espectadores rompe la tensión de manera efectiva y para otros rompe la inmersión de manera molesta. Los padres de Sam son una fuente constante de humor. Ron Witwicky, con su obsesión por el jardín perfecto y su incapacidad para procesar que su hijo está involucrado en una guerra alienígena, proporciona un contraste cómico con la gravedad de la situación. Hay un momento donde los padres son secuestrados por Decepticons, y Ron intenta negociar con un robot gigante como si estuviera devolviendo un producto defectuoso en una tienda. Y ese absurdo es genuinamente divertido, porque captura cómo reaccionaría una persona normal ante una situación completamente fuera de lo normal. Julie White, en particular, tiene un talento natural para el humor físico que aprovecha al máximo en cada escena.
El humor de Simmons también funciona generalmente bien, porque está arraigado en el sarcasmo y la autoconciencia. Simmons es un personaje que sabe que está en una situación ridícula y reacciona en consecuencia. Cuando está en Egipto y un soldado le pregunta qué están haciendo exactamente, Simon responde con algo así como: «Buscamos una máquina alienígena que destruye soles. La semana que viene me tomo vacaciones». Es humor que nace de la situación y del personaje, no humor insertado artificialmente, y por eso funciona. Donde el humor falla, en mi opinión, es cuando se vuelve demasiado burdo o cuando interrumpe momentos que serían más efectivos sin él. Hay gags que involucran a los perros de la familia Witwicky que son innecesarios y que ralentizan la narrativa. Hay chistes sobre anatomía robótica que se sienten fuera de lugar en medio de secuencias de acción épica, y hay momentos donde personajes secundarios hacen payasadas, que no aportan nada a la historia, y que parecen existir solo porque alguien pensó que la película necesitaba otro gag en ese punto. Es como cuando estás viendo un partido de fútbol increíble y de repente cortan a una mascota haciendo el tonto en la banda. No está mal por sí mismo, pero interrumpe lo que realmente te interesa. El equilibrio entre acción, drama y humor es uno de los aspectos más difíciles de ejecutar en cualquier blockbuster, y La venganza de los caídos no siempre acierta en ese equilibrio. Hay momentos donde lo clava perfectamente, como la interacción entre Sam y Bumblebee al principio, que mezcla humor y emoción de manera natural. Y hay momentos donde el equilibrio se desborda hacia un lado u otro, con demasiado humor, donde debería haber tensión, o demasiada seriedad, donde un toque de ligereza habría sido bienvenido. Es un problema de tono que afecta a la película como un conjunto, aunque no la arruina por completo. Pasemos a hablar del legado de la película dentro de la franquicia Transformers. La venganza de los caídos estableció varios elementos que continuarían en las secuelas: la mitología de los Primes originales, la idea de que los Transformers han estado en la Tierra durante miles de años, la dinámica de la alianza Nest entre humanos y Autobots, y la capacidad de Optimus Prime para fusionarse con partes de otros Transformers para obtener formas más poderosas. Estos elementos reaparecieron y se expandieron en Transformers Dark of the Moon, de 2011, Transformers Age of Extinction, de 2014, y Transformers The Last Night, de 2017. Para bien o para mal, la mitología que La venganza de los caídos introdujo se convirtió en la columna vertebral de toda la saga Bai. La película también estableció un modelo de producción que las secuelas seguirían: rodaje en múltiples locaciones internacionales, uso extensivo de cámaras IMAX, colaboración con el ejército, escala de destrucción cada vez mayor y efectos visuales que empujaban constantemente los límites de la tecnología disponible. Cada secuela intentó superar a la anterior en términos de espectacularidad visual, lo cual llevó a películas cada vez más largas, más caras y más divisivas. La venganza de los caídos fue la plantilla que todas las demás siguieron, y en ese sentido, su influencia en la franquicia es innegable. Fuera de la franquicia Transformers, la película también influyó en cómo Hollywood abordaba las adaptaciones de propiedades intelectuales existentes. El éxito de Transformers demostró que había un mercado enorme para películas basadas en marcas nostálgicas, lo que llevó a una oleada de adaptaciones de juguetes, videojuegos y series animadas que continúa hasta el día de hoy. Battleship, G.I. Joe, Las Tortugas Ninja, Power Rangers. Todas estas franquicias intentaron replicar el modelo Transformers de tomar una marca conocida, añadir efectos visuales de alto nivel y un reparto atractivo, y convertirlo en un blockbuster de verano. No todas tuvieron el mismo éxito, obviamente, pero el camino que Transformers pavimentó hizo que esas producciones fueran posibles. El modelo de taquilla global que la franquicia Transformers perfeccionó también tuvo un impacto significativo en la industria. La venganza de los caídos demostró que el mercado internacional, especialmente el asiático, era tan importante o más que el mercado doméstico estadounidense. La película fue un éxito masivo en China, un mercado que en 2009 estaba en plena expansión y que se convertiría en los años siguientes en el segundo mercado cinematográfico más grande del mundo. Hollywood tomó nota de esto, y las secuelas de Transformers incluyeron cada vez más elementos diseñados para atraer al público chino: locaciones en China, actores chinos, referencias culturales chinas. Fue una de las primeras franquicias que reconoció explícitamente la importancia del mercado chino y que adaptó su producto para maximizar su atractivo en ese territorio. Ahora, quiero dedicar un momento
hablar de algo más personal, la experiencia de ver esta película en el cine por primera vez. Para los que tuvimos la suerte de vivir esa experiencia, fue algo especial. Recuerdo estar sentado en la sala, con el sonido envolvente a todo volumen, las luces apagadas, y desde el momento en que el logo de Paramount aparece y la música de Jablonski empieza a sonar, sabes que estás a punto de ser sometido a un bombardeo sensorial del que no vas a salir igual. La pelea del bosque provocó reacciones audibles en la sala, gente exclamando, aplaudiendo, conteniendo la respiración. Cuando Optimus cayó, hubo un silencio genuino de sorpresa y horror. Y cuando fue resucitado al final y se lanzó contra The Fallen, la sala prácticamente rugió. Esa experiencia comunal, esa conexión entre extraños que comparten una emoción al mismo tiempo, es algo que solo el cine en pantalla grande puede ofrecer. Y La venganza de los caídos lo consiguió de una manera que pocas películas logran. Las películas de Bay, con todos sus defectos, están diseñadas para la experiencia cinematográfica en sala. Son películas que pierden una parte significativa de su impacto cuando las ves en un televisor pequeño con altavoces mediocres. Es como ver una foto de las cataratas del Niágara versus estar parado frente a ellas, sintiendo la bruma en la cara y el rugido del agua en los oídos. La información es la misma, pero la experiencia es completamente diferente. Bay construye sus películas para la pantalla más grande posible con el sonido más potente posible, y en ese contexto, funcionan extraordinariamente bien. Hablemos del Blu-ray y el DVD de la película, porque el lanzamiento en formato doméstico fue otro evento en sí mismo. La edición especial en Blu-ray incluía contenido adicional extenso, making-of detallados, entrevistas con el elenco y el equipo técnico, desglose de los efectos visuales, escenas eliminadas y una pista de comentario del director. El making-of, en particular, es fascinante porque revela la escala absurda de la producción. Ves a Bay en el set gritando instrucciones a través de un megáfono, mientras a su alrededor hay cientos de personas corriendo, cámaras moviéndose, pirotecnia preparándose, todo en un caos organizado que de alguna manera produce resultados impresionantes. Bay dirige como un general en el campo de batalla, autoritario, decidido, a veces abrasivo, pero siempre con una visión clara de lo que quiere conseguir. No es un director democrático que busca consenso, es un autócrata benévolo, que sabe exactamente qué imagen necesita y no descansa hasta conseguirla. Los materiales adicionales del Blu-ray también incluyen información fascinante sobre el proceso de creación de los Transformers desde el punto de vista del diseño. Los diseñadores de ILM explican cómo cada robot fue conceptualizado desde cero, empezando con bocetos en papel, pasando por maquetas digitales básicas y evolucionando hasta los modelos finales hiperrealistas. Para cada Transformer, el equipo tenía que decidir no solo cómo se veía, sino cómo se transformaba, qué parte del vehículo se convertía en qué parte del robot, cómo se plegaban y reorganizaban las piezas, y cómo hacer que todo el proceso fuera visualmente coherente. Es un ejercicio de ingeniería virtual que requiere una mezcla única de creatividad artística y pensamiento lógico. Cada transformación tenía que funcionar mecánicamente, al menos de manera aproximada, para que el resultado no pareciera simplemente magia, sino algo que un ingeniero alienígena podría haber diseñado. La resolución en Blu-ray también permitió a los espectadores apreciar detalles que se perdían en el cine o en formatos de menor calidad. Los reflejos en la armadura de los robots, las texturas del metal dañado por la batalla, las chispas que vuelan durante las colisiones, todo se ve con una claridad impresionante en alta definición. Es una de esas películas que realmente justifican la inversión en un buen televisor y un sistema de sonido decente, porque la diferencia entre verla en un DVD estándar y verla en Blu-ray es considerable. Quiero tocar también el tema de los videojuegos con un poco más de profundidad, porque forman parte del ecosistema de entretenimiento que rodeaba a la película. Además del juego principal de Activision que ya mencioné, hubo un juego para móviles que, aunque limitado en comparación con las versiones de consola, fue bastante popular en su momento. Los juegos de móviles basados en películas estaban empezando a cobrar importancia en 2009, y Transformers fue una de las franquicias que aprovechó esa tendencia temprana. El juego permitía versiones simplificadas de las batallas de la película, y era una forma accesible para que los fans más jóvenes, que quizá no tenían consolas de última generación, pudieran interactuar con el universo de la película. Los juegos de consola, aunque no fueron obras maestras del género de acción, tenían algunas ideas interesantes.
La posibilidad de jugar como Decepticons era particularmente divertida porque te permitía experimentar el conflicto desde el lado opuesto. Había algo satisfactoriamente malvado en controlar a Megatron y destruir todo a tu paso sin las restricciones morales que los Autobots se imponen. Los juegos también expandían ligeramente la trama de la película, con misiones secundarias y diálogos adicionales que rellenaban huecos narrativos que la película dejaba abiertos. No era contenido esencial, pero para los fans que querían más de ese universo, era un complemento bienvenido. Cambiando de tema por completo, vamos a hablar de las reacciones de los fans en Internet, porque en 2009, los foros de Internet y las primeras redes sociales fueron el campo de batalla donde se libraron guerras de opinión sobre esta película, que hacían parecer insignificante la guerra entre Autobots y Decepticons. Los foros de sitios como TFW 2005, Cybertron y otros dedicados exclusivamente a Transformers explotaron con debates interminables sobre cada aspecto de la película. Había hilos de discusión que alcanzaban cientos de páginas donde los fans debatían sobre los diseños de los robots, la fidelidad a la fuente original, la calidad del guión, la idoneidad de ciertos gags de humor y prácticamente cualquier otro aspecto que pudieras imaginar. Lo que hacía estos debates particularmente interesantes era la pasión con la que se libraban. Para muchos fans de Transformers, esta no era simplemente otra película de Hollywood, era la representación en pantalla de algo que habían amado toda su vida. Tenían opiniones fuertes sobre cómo debían verse los personajes, cómo debían sonar, cómo debían comportarse, y cualquier desviación de sus expectativas era recibida con críticas feroces. Otros fans, más abiertos a la reinterpretación cinematográfica, defendían las decisiones creativas de Bay con igual fervor. El resultado era un ecosistema de debate que, aunque a veces se volvía tóxico como suele pasar en Internet, también era un testamento de lo profundamente que estos personajes y esta franquicia conectaban con las personas. YouTube se llenó de vídeos de reacciones, análisis, reseñas, comparaciones entre la película y las series animadas, tutoriales para transformar las figuras de juguete, compilaciones de las mejores escenas, todo lo que pudieras imaginar. Era la era dorada del contenido generado por usuarios sobre franquicias de entretenimiento, antes de que YouTube se profesionalizara completamente, y la comunidad de Transformers fue una de las más activas y creativas. Había fans que creaban sus propias animaciones digitales de peleas entre Transformers, que componían música inspirada en la banda sonora, que escribían fanfiction expandiendo la historia de la película. Era un ecosistema creativo enorme que la película alimentaba y que a su vez alimentaba el interés por la película. Una retroalimentación perfecta entre el producto cinematográfico y la comunidad de fans. Las críticas profesionales, como ya mencioné, fueron mayoritariamente negativas. Roger Ebert, quizá el crítico de cine más influyente de su generación, fue especialmente duro con la película, criticando su duración excesiva, su narrativa confusa y lo que él consideraba una priorización del espectáculo sobre la sustancia. Pero incluso Ebert reconoció que los efectos visuales eran impresionantes y que Bay tenía un talento innegable para crear imágenes espectaculares. Otros críticos fueron menos diplomáticos, con algunos calificando la película como el epítome de todo lo que estaba mal con el cine de blockbuster moderno. Estas críticas, aunque en muchos casos fundamentadas, también reflejaban una tensión más amplia en la crítica de cine sobre qué constituye una buena película y si el entretenimiento de masas puede tener valor artístico. Es una pregunta que sigue sin respuesta definitiva. ¿Es La venganza de los caídos una buena película? Depende de cómo definas buena. Si tu criterio es la calidad del guión, la profundidad de los personajes, la coherencia narrativa y la sofisticación temática, entonces no. Probablemente no es una buena película. Pero si tu criterio incluye la capacidad de generar emoción, de crear espectáculo visual sin precedentes, de llevar a millones de personas a experimentar una aventura compartida y de empujar los límites de la tecnología cinematográfica, entonces sí, tiene argumentos sólidos para ser considerada al menos un logro significativo, si no una buena película en el sentido tradicional. Personalmente creo que la respuesta más honesta está en algún punto intermedio. La venganza de los caídos es una película con defectos reales y significativos que no deben ser ignorados, pero también es una película con cualidades genuinas que tampoco deben ser descartadas. Es posible disfrutar de una película mientras se reconocen sus fallos, y es posible criticar una película mientras se aprecian sus virtudes. La capacidad de mantener ambas ideas simultáneamente es, en mi opinión, la marca de un espectador maduro.
Hablemos un poco más sobre cómo envejeció la película con el paso de los años, porque eso también es un aspecto interesante. A medida que la tecnología de efectos visuales ha avanzado, los efectos de La venganza de los caídos siguen manteniéndose sorprendentemente bien. Esto es un testamento de la calidad del trabajo de ILM. Películas de efectos visuales de la misma época, o incluso posteriores, se ven ahora claramente datadas, con CGI, que ya no convence como lo hacía en su momento. Pero los Transformers de esta película siguen viéndose impresionantes, incluso comparados con películas producidas con tecnología más avanzada. Parte de esto se debe a la ya mencionada combinación de efectos prácticos y digitales, y parte se debe al nivel de detalle extraordinario que ILM dedicó a cada modelo. Cuando cada tornillo individual de un robot está modelado y texturizado, el resultado final tiene una solidez visual que envejece mejor que los efectos que toman atajos. Los aspectos de la película que sí han envejecido mal son principalmente narrativos y de humor. Ciertos gags que en 2009 podían pasar como humor juvenil desenfadado, ahora se sienten infantiles o inapropiados. Ciertos estereotipos que en su momento generaron controversia, pero fueron parcialmente tolerados por ser solo una película de robots, ahora se ven con ojos mucho más críticos. La representación femenina, aunque Micaela tiene más agencia que en la primera película, sigue siendo problemática en ciertos aspectos, con la cámara de Bay objetivizando al personaje de maneras que hoy generarían una reacción mucho más negativa de la que generaron en su momento. No es que en 2009 nadie se quejara de estos aspectos, porque sí lo hicieron, pero la conversación cultural sobre estos temas ha evolucionado significativamente desde entonces, y lo que antes se toleraba con un encogimiento de hombros, ahora se examina con mucha más atención. Sin embargo, los momentos de acción pura de la película siguen funcionando perfectamente. La pelea del bosque es tan emocionante hoy como lo era en 2009. La batalla de Egipto sigue siendo un despliegue de espectáculo difícil de igualar. Y la resurrección de Optimus sigue poniendo la piel de gallina sin importar cuántas veces la hayas visto. Esos momentos son atemporales en el sentido de que apelan a algo fundamental en la experiencia humana. La emoción de ver al héroe levantarse cuando todo parece perdido. Es una narrativa tan vieja como la propia humanidad, y por eso funciona independientemente de cuando la experimentes. Quiero mencionar también algo sobre la distribución internacional de la película y cómo se adaptó para diferentes mercados. En algunos países, ciertos diálogos se modificaron en el doblaje para evitar referencias culturales que no funcionarían fuera de Estados Unidos. En otros mercados, se realizaron pequeños cortes para obtener clasificaciones de edad más favorables. La versión japonesa de la película, por ejemplo, recibió una atención especial en su doblaje porque Transformers tiene un lugar especialmente significativo en la cultura popular japonesa, dado que la franquicia originó como un producto conjunto entre la empresa americana Hasbro y la japonesa Takara. Los actores de voz japoneses para los personajes principales fueron seleccionados cuidadosamente para satisfacer las expectativas de un público que tenía una relación muy íntima con estos personajes. En Latinoamérica, la película fue un éxito rotundo. La combinación de acción espectacular, humor accesible y una premisa que no requería mucho conocimiento previo la hacía ideal para el público masivo. Los doblajes al español latino, realizados por estudios de primer nivel, mantuvieron la esencia de las interpretaciones originales mientras adaptaban el humor y las referencias culturales para que resonaran con la audiencia local. Optimus Prime, en español, tiene esa misma gravedad y nobleza en su voz, y Megatron suena igual de amenazante. Es un trabajo de localización que muchas veces pasa desapercibido, pero que es fundamental para el éxito internacional de una producción de este calibre. Ahora, vamos a hablar de un tema que siempre me ha parecido interesante en relación con esta película: la diferencia entre la experiencia del espectador casual y la del fan hardcore. Para el espectador casual, la persona que va al cine a pasar un buen rato sin conocimiento previo de la mitología de Transformers, la película funciona como un espectáculo de acción directo. Hay buenos, hay malos, hay explosiones, hay un chaval simpático que tiene que salvar el mundo. Es entretenimiento puro y funciona perfectamente en ese nivel. Pero para el fan que creció con los dibujos animados, que tiene una estantería llena de figuras de Transformers, que conoce la diferencia entre un Headmaster y un Target Master, la experiencia es mucho más compleja. El fan hardcore llega a la película con expectativas específicas sobre cómo deben verse los personajes, cómo deben comportarse, qué historias merecen ser contadas, y inevitablemente la película no cumple todas esas expectativas
porque tiene que funcionar también para la audiencia masiva que no sabe ni quién es Hot Rod. Esto crea una tensión constante entre satisfacer a los fans existentes y atraer a nuevos espectadores, y es una tensión que las películas de Transformers nunca resolvieron completamente. Los fans más puristas se quejaban de que los diseños de los robots eran demasiado diferentes a los originales, de que la personalidad de ciertos personajes había sido cambiada, de que la mitología se tomaba demasiadas libertades con el material de origen. Los espectadores nuevos, por su parte, no entendían de qué se quejaban los fans, porque para ellos la película era simplemente lo que era, sin la carga de comparación con versiones anteriores. Es un dilema que afecta a todas las adaptaciones de propiedades intelectuales con una base de fans establecida. ¿Cómo haces una película que respete el material original sin ser esclava de él? ¿Cómo atraes a nueva audiencia sin alienar a los fans existentes? ¿Cuánto puedes cambiar antes de que deje de ser una adaptación y se convierta en algo completamente diferente? Estas son preguntas que cada adaptación debe responder, y las respuestas rara vez satisfacen a todos. En el caso de La venganza de los caídos, Bai optó por priorizar la accesibilidad y el espectáculo sobre la fidelidad estricta al material original, lo cual fue una decisión comercialmente acertada, pero que inevitablemente decepcionó a un sector de la base de fans. Para cerrar esta extensa conversación sobre los personajes, quiero mencionar brevemente a algunos Transformers secundarios, que aunque no tienen mucho tiempo en pantalla, contribuyen al mundo de la película. Sideswipe, un Autobot plateado, que se transforma en un Chevrolet Corvette Stingray, tiene un momento de lucimiento en la secuencia de apertura en Shanghái, donde ejecuta una maniobra de combate increíblemente fluida, deslizándose sobre ruedas mientras corta a un Decepticon por la mitad con sus espadas. Es un momento breve, pero memorable, que establece al personaje como uno de los combatientes más hábiles de los Autobots. Los fans de la serie original reconocieron el nombre inmediatamente, y aunque el diseño del personaje era diferente, la habilidad en combate era consistente con su representación clásica. Arcee, una Autobot femenina que se transforma en motocicleta, o más bien en 3 motocicletas que operan como una unidad, también tiene presencia en la película, aunque su papel es relativamente menor. La decisión de representar a Arcee como 3 entidades separadas que comparten una conciencia fue interesante conceptualmente pero confusa en su ejecución, y muchos espectadores no entendieron exactamente cuál era la relación entre las 3 motocicletas. Es otro ejemplo de un concepto fascinante que no se desarrolla lo suficiente debido a las limitaciones de tiempo y al enfoque de la película en otras líneas narrativas. Willy, el pequeño Decepticon que Mikaela captura y reforma, es un personaje que cumple una función dual. Aporta humor con sus interacciones con Mikaela, donde actúa como una especie de mascota robótica rebelde que eventualmente se encariña con su captora, y también aporta información sobre los Decepticons que resulta útil para la trama. Es un personaje menor pero que tiene sus momentos, y su evolución de villano en miniatura a aliado reluctante refleja uno de los temas de la franquicia, que la lealtad y la bondad no están determinadas por tu origen, sino por tus elecciones. En cuanto a los Decepticons, además de los ya mencionados Megatron y The Fallen, hay varios que merecen atención. Starscream, el segundo al mando de los Decepticons, es un personaje que los fans conocen bien de la serie original como el subordinado traicionero, que constantemente conspira para usurpar a Megatron. En la película, ese aspecto de su personalidad se mantiene con sutileza. Hay momentos donde puedes ver el resentimiento y la ambición en sus acciones, aunque no se desarrollan tanto como en la serie animada. Charlie Adler le da voz al personaje con un tono rasposo y servil, que captura esa dualidad de subordinación forzada y ambición contenida. Soundwave, otro icono de la franquicia, aparece en esta película por primera vez en la saga cinematográfica, y lo hace de una manera inesperada. En lugar de ser un boombox como en la serie original, es un satélite que orbita la Tierra espiando las comunicaciones humanas. Es un cambio radical de concepto, que irritó a algunos fans, pero que tiene sentido dentro de la lógica de la película. En un mundo moderno, un satélite espía es una representación más relevante y amenazante que una grabadora portátil. Frank Welker, que fue la voz original de Soundwave en los dibujos animados de los 80, le da voz al personaje, lo cual fue un guiño de continuidad que los fans apreciaron enormemente. La voz robótica y monótona de Soundwave, procesada para sonar aún más artificial y fría, es perfecta para un personaje que funciona como los ojos y oídos de los Decepticons en la Tierra. Bueno,
Creo que hemos recorrido un camino bastante extenso analizando esta película desde prácticamente todos los ángulos posibles. Desde su premisa mitológica hasta sus logros técnicos, desde sus aciertos narrativos hasta sus fallos más evidentes, desde su impacto cultural hasta su legado dentro de la franquicia y la industria cinematográfica en general. Transformers: La venganza de los caídos es, en definitiva, una película que desafía las categorizaciones simples. No es simplemente buena ni simplemente mala. Es grande, ruidosa, excesiva, emocionante, frustrante, espectacular e imperfecta, todo al mismo tiempo. Es una película que divide opiniones como pocas, pero que nadie puede ignorar. Y quizás eso sea lo más importante que se puede decir sobre ella. En una industria donde cientos de películas se estrenan cada año, y la mayoría caen en el olvido en cuestión de semanas, La venganza de los caídos sigue generando conversación más de 15 años después de su estreno. La gente sigue debatiendo sobre ella, sigue viéndola, sigue teniendo opiniones fuertes sobre sus méritos y defectos. Eso, independientemente de lo que pienses de la película en sí misma, es un logro que no muchas producciones pueden reclamar. Al final del día, cada espectador tiene que decidir por sí mismo qué significa esta película para él o ella. Para algunos será siempre la película que los decepcionó, que no estuvo a la altura de la primera, que desperdició potencial narrativo a favor de más explosiones. Para otros será la película que definió su infancia, que les hizo amar a los Transformers, que les dio momentos de cine que nunca olvidarán. Y para otros, quizás la mayoría, será simplemente una película que vieron una vez, pasaron un buen rato y siguieron con sus vidas. Todas esas experiencias son válidas, y todas forman parte de lo que hace que el cine sea una forma de arte tan fascinante. La misma obra puede significar cosas completamente diferentes para diferentes personas. Así que si no la has visto, dale una oportunidad. Y si ya la viste hace años, quizás vale la pena revisitarla con ojos frescos y ver si tu opinión ha cambiado con el tiempo. A lo mejor te sorprendes, o a lo mejor confirmas exactamente lo que pensabas. En cualquier caso, vas a ver robots gigantes peleándose entre pirámides mientras el mundo se va al carajo. Y honestamente, ¿hay algo mejor que eso para un martes por la noche, cuando no tienes nada más que hacer? Yo creo que no. Pero espera, que todavía me quedan cosas por contar, porque una película de esta envergadura tiene más capas que una cebolla robótica, y sería injusto dejarla ahí sin profundizar en algunos detalles adicionales que le dan aún más contexto a todo lo que hemos comentado. Empezando, por ejemplo, con las dinámicas de poder dentro de la estructura Decepticon que la película esboza, pero que muchos espectadores pasan por alto porque están demasiado ocupados contando explosiones, que no os culpo, por cierto, porque hay un montón. Fijaos en cómo la jerarquía Decepticon funciona en esta película. En la primera entrega, Megatron era el líder supremo indiscutible, el tipo al que todos los Decepticons temían y obedecían sin rechistar. Pero, en La venganza de los caídos, descubrimos que esa jerarquía es más compleja de lo que aparentaba. Megatron, el tirano todopoderoso, resulta que no es más que un aprendiz, un sirviente de The Fallen, y eso cambia completamente la dinámica interna de los Decepticons. Starscream, que en la primera película apenas tenía voz propia más allá de seguir órdenes, aquí empieza a mostrar las primeras señales de esa personalidad traicionera y ambiciosa que los fans de la serie original conocían también. Hay un momento donde Starscream le recrimina a Megatron que fue resucitado como un sirviente de alguien más, y puedes sentir la tensión entre ambos personajes. Es un preludio sutil de los conflictos internos que la serie animada explotó con brillantez durante años, y aunque la película no lo desarrolla en profundidad, planta las semillas para una dinámica más compleja que simplemente buenos contra malos. The Fallen, en su papel de manipulador detrás del trono, representa un arquetipo clásico en la ficción, el mal ancestral que mueve los hilos desde las sombras. Piensa en Palpatine en Star Wars, en Sauron, en El Señor de los Anillos, en Thanos esperando pacientemente mientras sus subordinados hacen el trabajo sucio. The Fallen opera de manera similar. Está en algún lugar del espacio, esperando el momento adecuado para actuar, mientras Megatron y los Decepticons ejecutan sus planes en la Tierra. Es un modelo narrativo que funciona porque crea una sensación de amenaza creciente. Si Megatron, que ya era bastante aterrador, le tiene miedo a alguien, ese alguien debe ser verdaderamente terrible. Es una escalada de poder que mantiene la tensión narrativa,
y justifica que la amenaza sea mayor que en la primera película. La relación maestro-aprendiz entre The Fallen y Megatron también tiene paralelos interesantes con la relación entre Optimus y Sam. En ambos casos, tienes a un ser más poderoso y experimentado guiando a uno más joven e inexperto. Pero mientras que la relación entre Optimus y Sam está basada en el respeto, la confianza y la protección mutua, la relación entre The Fallen y Megatron está basada en la dominación, el temor y la manipulación. Optimus nunca le pide a Sam que haga algo que él mismo no haría. The Fallen, por el contrario, envía a Megatron a hacer el trabajo peligroso mientras él se queda a salvo esperando los resultados. Es un contraste temático que, aunque no se verbaliza explícitamente en la película, está presente en la estructura narrativa y que enriquece la historia si te tomas la molestia de observarlo. Vamos a hablar también de un aspecto de la película que raramente se menciona en los análisis: la geografía narrativa. Bay utiliza las diferentes locaciones de la película no solo como telones de fondo bonitos, sino como elementos que refuerzan el estado emocional y narrativo de la historia. Las escenas en la universidad están filmadas con tonos cálidos, iluminación suave y composiciones que transmiten normalidad y comodidad. Son el mundo seguro de Sam, el lugar donde quiere estar. Cuando los Decepticons invaden ese mundo, la iluminación cambia, se vuelve más fría, más agresiva, los ángulos de cámara se inclinan y la sensación de seguridad se desvanece instantáneamente. Es un uso consciente del lenguaje visual para reforzar la narrativa que, aunque Bay no sea conocido por su sutileza, demuestra un nivel de sofisticación cinematográfica que a menudo se le niega. Las escenas en el desierto, por otro lado, tienen una cualidad mítica, casi bíblica. Las vastas extensiones de arena, el cielo infinito, las pirámides milenarias, todo contribuye a crear la sensación de que lo que está ocurriendo no es simplemente una batalla entre robots, sino un evento de significado cósmico que conecta con la historia más antigua de la humanidad. No es casualidad que Bay eligiera Egipto como escenario para el clímax. Las pirámides no son solo monumentos impresionantes, son símbolos de la grandiosidad humana, de nuestra capacidad para crear cosas que perduren milenios. Al situar la batalla final junto a estas estructuras, Bay establece un paralelo visual entre la antigüedad de la civilización humana y la antigüedad de los Transformers. Ambas razas han construido cosas extraordinarias, y ambas se enfrentan a la posibilidad de perderlo todo. Otro detalle de producción que vale la pena mencionar es el trabajo del equipo de especialistas y dobles de acción. En una película donde gran parte de la acción involucra a personajes digitales, los actores humanos siguen teniendo que realizar secuencias físicas exigentes. Shia LaBeouf corrió literalmente kilómetros durante el rodaje, a través del desierto, entre explosiones reales, con la arena volándole a la cara y el calor egipcio castigándole el cuerpo. Megan Fox tuvo que hacer sus propias escenas de acción, incluyendo correr entre escombros y rodar por el suelo, mientras a su alrededor estallaban cargas pirotécnicas controladas. Josh Duhamel y Tyrese Gibson realizaron secuencias de combate que requerían entrenamiento militar real y una resistencia física considerable. Los coordinadores de especialistas, dirigidos por Kenny Bates, diseñaron secuencias de acción que combinaban lo práctico con lo digital de maneras innovadoras. Un ejemplo: en la secuencia donde Sam huye del ataque de un Decepticon en el campus universitario, hay una explosión real que lanza escombros verdaderos por el aire, mientras LaBeouf corre a toda velocidad. Los escombros están hechos de materiales ligeros que no causan daño, pero la explosión y la onda de calor son reales. El resultado es una toma donde la reacción del actor es genuina, porque realmente hay cosas explotando a pocos metros de él. Ese tipo de compromiso con los efectos prácticos es lo que diferencia a las películas de Bay